como les reitero, chiquillas, todas pudieron hacer la pregunta, ¿verdad? ¿Qué les pareció la pregunta? Muy difícil. Bueno, como habíamos conversado, la pregunta está como bien acorde a los contenidos que hemos revisado, así que no debió haber sido muy complicada. Sí, la pregunta estuvo bastante fácil y la pudimos, por lo menos yo la pude responder fácil porque como teníamos fresco el conocimiento que usted nos había Claro, explicado. claro, exactamente. Igual, chicas, como les reitero siempre, en la medida que vamos avanzando con los contenidos, ¿cierto? Vamos revisando todos los conceptos que están acorde, obviamente, a la estructura que se establece en el curso. Es importante que nos vamos deteniendo también y vamos haciendo preguntas en relación a temáticas, ¿cierto? Conceptos o procedimientos que sean parte del área, las cuales no se han entendido en un 100% y puedan ir haciendo preguntas en relación a esto, porque siempre la idea es que en la medida que vamos avanzando, ya vamos también zanjando, generando preguntas, generando situaciones a lo mejor que nos lleven a, ¿cierto? A lo mejor a diversas posibilidades dentro de la estructura de lo que estamos aprendiendo, ya porque se da mucho en el área, o sea, es como les comentaba yo anteriormente, habitualmente nosotros tenemos una estructura en recursos humanos, uno se rige igual por las normativas y las leyes en cuanto a legislación laboral, ¿cierto? A remuneraciones, pero también tenemos situaciones que se pueden ir generando en el día a día del trabajo que están un poco fuera de lo que nosotros tenemos controlado en relación a las normativas que podemos llevar obviamente en el departamento. Entonces, en base a esto, es súper importante también ir compartiendo experiencias, ¿cierto? ¿Ya? Hola Nicole, buenas, bienvenida. Gracias, José. Buenas tardes a todas. Hola, buenas tardes. Qué bueno. Estábamos hablando de la pregunta, Nicole, si la respondió, si la encontró muy complicada. Yo creo que estaba bien acorde a los temas que habíamos visto, así que no estaba muy difícil. Sí, está bien. Sí, no había Sí, complejidad en la sí, pregunta. Estaba muy, exactamente. estaba bien Bien cercana a certera los también. contenidos. Y súper, así que Exacto, estaba perfecto, muy buena la pregunta. claro. Bueno, lo que les conversaba, chiquilla, en la medida que obviamente se van conectando todas para poder dar inicio a los contenidos que tenemos que ver hoy, importante que igual nosotros tengamos la capacidad de hacer preguntas, ¿cierto? De ir generando cuestionamientos ya en relación a los contenidos que vamos revisando, porque finalmente toda esta estructura que uno establece para estos cursos de capacitación están obviamente normados también y bien cercanos a lo que la ley establece en cuanto a remuneración y administración, ¿cierto? Y legislación laboral, ¿ya? Pero en el día a día en el trabajo se pueden generar situaciones que pueden ser bastante diferentes, situaciones diversas, ¿ya? Por ejemplo, yo les puedo poner un caso en especial, si uno googlea, tal vez, o busca los dictámenes de la Dirección del Trabajo, va a encontrar que con 3 cartas de amonestación uno puede despedir a un trabajador sin ningún problema, ¿ya? Pero en realidad, en la teoría, así lo establece la ley, pero en la práctica no es tan fácil ejecutar una salida de ese tipo, sobre todo en el área administrativa. Igual que nosotros tenemos cláusulas de salida, ¿cierto? Que ustedes la conocen, renuncia voluntaria, necesidades de la empresa, falta de probidad, ¿ya? Hay un sinfín de cláusulas también que se generan, eh, que uno puede aplicar, obviamente, ¿cierto? Acorde a la salida que uno quiera generar, ¿cierto? En términos de cese de funciones de un trabajador. Pero bueno, también nosotros tenemos que analizar ciertas aristas, o sea, si la ley lo establece de una manera, también nosotros tenemos que analizar la situación y la realidad que estamos viviendo acorde a esa salida, ¿ya? Por eso es importante que siempre vamos compartiendo experiencias. Como les reitero, a mí siempre me ha pasado, en realidad, los 15 años de experiencia en el área, que finalmente, claro, la normativa y la ley dicen una cosa y finalmente en la práctica muchas veces te topas con otra, ¿ya? Entonces, por eso es importante ir analizando situaciones que nos puedan ir generando también cómo podemos proceder en momentos determinados, ¿ya? Por eso es importante que vamos compartiendo experiencia en algunos casos y también cada vez que haya un concepto, ¿cierto?, en términos generales del área que no podamos entender, también seamos capaces de parar un poco y detenernos y poder conversarlo, ¿cierto?, y poder estudiarlo. De eso se trata, ¿ya? Los contenidos que vamos a ver hoy, chicas, están todos abocados a lo que es legislación laboral, ¿ya? Los derechos del trabajo, la legislación laboral, ¿cierto? Obviamente, cómo se inserta en los derechos del trabajo la legislación, ¿cierto? Las normativas que tenemos actualmente en el país que nos rigen, ¿cierto? Los requerimientos mínimos de un contrato, los tipos de contratos que se pueden generar, y todo lo que tiene que ver con la normativa legal, ¿ya? Es importante que lo vamos revisando
vamos a ir paso a paso, chiquilla. Yo diría que es una de, es de las partes más tediosas que nos va a tocar ver en el curso, ¿ya? Que en realidad no hay mucho que analizar acá, porque esto es la ley una y nos tenemos que regir por eso, ¿ya? Si bien es cierto la ley una y nos tenemos que regir por eso, también, como les reitero, en el día a día podemos también generar ahí algunas alternativas que se pueden ir dando, que también las podemos ir conversando y las podemos ir analizando en función de lo que avancemos, ¿ya? Ya, chicas, siendo casi las 19:10, vamos a dar inicio a la clase de hoy, ¿ya? Que corresponde a legislación laboral. Obviamente vamos a revisar la pregunta, que fue la que hicimos, ¿cierto? La que dejamos lista en el aula virtual. También comentarles que el trabajo ya lo tengo listo, así que lo más probable es que si no se lo subo hoy día, a más tardar mañana, ¿ya? Para que puedan ejecutarlo, que en este caso es el caso práctico que tenemos que ejecutar y hacer, ¿ya? Y bueno, ya como siempre paramos, ustedes saben, a las 8 con 10 minutitos de break para que podamos tomar un tecito o algo, y después nos volvemos a conectar a las 20:10 o 20:11 minutos, ¿ya? Ya, chicas, les voy a compartir en este momento la PPT que vamos a analizar en esta clase, ¿ya? Como siempre, chicas, díganme si la presentación se ve bien, la logran ver bien, está ok, me escuchan bien. Perfecto. ¿Sí? Perfecto. Sí, se ve bien. Súper. Ya, chicas, como les había comentado, lo que vamos a ver ahora es legislación laboral, ¿ya? Todo lo que tiene que ver con la legislación, ¿cierto? Con los derechos del trabajo, y vamos a ir viendo, obviamente, concepto a concepto. Yo también metí un par de cositas que si bien es cierto, pueden ser parte del contenido o no, pero creo que son sumamente relevantes hoy día en cómo se están dando también los derechos del trabajo, ¿cierto? Y cómo se están discutiendo, cómo van evolucionando, ¿ya? Y a través también de qué instrumentos los vamos insertando también dentro de las organizaciones, ¿ya? Como habíamos visto en la virtual, chicas, era la siguiente. La aplicación del proceso de una herramienta DNC nos ayuda a determinar, opción 1, los conocimientos que tiene un trabajador, no, ¿cierto? Opción 2, las competencias que tiene un trabajador, tampoco. Opción 3, la brecha que se genera desde el conocimiento del trabajador hasta el requerido por el cargo o de la organización. Finalmente esa era la pregunta correcta, ¿cierto? Porque finalmente lo que apunta la herramienta DNC es a la brecha que existe entre, obviamente, la habilidad y los conocimientos que tiene el trabajador versus los requeridos por el cargo, ¿ya? Así que casi todas respondieron muy bien. Felicitaciones por eso, chicas. Conceptos generales. Lo que vamos a tratar hoy, chicas, es conceptos de trabajo, ¿ya? Obviamente, qué es lo que es trabajo, ¿cierto? Los conceptos generales de lo que envuelve todo lo que tiene que ver con los derechos del trabajo y el trabajo, las características del derecho al trabajo, ¿cierto? Los sujetos que participan en el derecho al trabajo, ¿ya? Elementos del contrato de trabajo, la subordinación y dependencia. Este es un concepto bastante preponderante dentro de la administración, chicas, ¿ya? Siempre tenemos que entenderlo como subordinación y dependencia. Está muy inserto, ¿ya? La clasificación de los contratos de trabajo, los contenidos del contrato de trabajo, ¿ya? El contenido económico patrimonial del contrato de trabajo, el contenido ético jurídico del contrato de trabajo, las estipulaciones del contrato de trabajo, el Luis Variandis, ¿ya? Que es un término bastante importante, ¿ya? Cuando lo toquemos, digamos que es bastante resumido, pero es como una de las atribuciones que tiene el empleador a generar cambios unilaterales a un contrato de trabajo, ¿ya? Por eso se le llama el Luis Variandis, ¿ya? Que me imagino que es un término medio, debe ser este vocabulario que se ocupa en latín, debe ser Luz Variandi, me suena como medio latín, ¿cierto? Es una sigla media, perdón, es como son palabras media abocadas a ese idioma, o a ese dialecto de la época antigua. Y la capacidad, ¿ya? La capacidad obviamente siempre abocada a los conceptos del trabajo y lo que tiene que ver con el contrato de trabajo, ¿ya? Ya, chicas, como definición, podemos decir que el derecho laboral es una rama del derecho cuyo principio y normas jurídicas tiene por objeto la tutela del trabajo humano realizado en forma libre, ¿ya? Por cuenta ajena, en relación de dependencia y en cambio de una contraprestación en un sistema normativo heteromono y autómano que regula, ¿ya? Determinados tipos de trabajo dependiente o de relación laboral. ¿Ya? Finalmente, lo que apunta a esta definición es que el trabajo habitualmente, obviamente,
es un derecho, ¿cierto? Un derecho jurídico, ¿cierto? Que se genera entre dos partes, ¿ya? Una obviamente es el empleador y la otra es el trabajador, ¿cierto? En relación de una dependencia, ¿cierto? Y un cambio de contraprestación. En este caso, usted obviamente presta un servicio, ¿cierto? Ya sea, en este caso, físicos o intelectuales, y usted es remunerado por eso, ¿ya? De esta manera, el concepto de trabajo al que presta atención de derecho laboral es la actividad realizada por un ser humano que produce una modificación del mundo exterior, a través del cual aquel se provee de los medios materiales o bienes económicos que precisa para hacer una subsistencia o en actividad cuyos frutos son atribuidos directamente a un tercero, ¿ya? Bueno, finalmente es como la definición general de lo que es el derecho al trabajo, ya desde el punto de vista global, cómo se ve en este caso lo que son los derechos laborales, ¿cierto? Técnicamente cómo se ve, en este caso, la unión de las partes, ¿cierto? Las prestaciones de los servicios, ¿cierto? Las remuneraciones también en base a los servicios que tú prestas, ¿cierto? Y también, obviamente, todo lo que engloba este ejercicio que tiene que ver con los derechos fundamentales, ¿cierto? Los derechos que están insertos tanto en la Constitución como en el decreto con fuerza de ley número 1, que es el Código del Trabajo, ¿ya? Listo. Conceptos del trabajo. ¿Ya? El trabajo puede definirse como toda actividad, sea intelectual o material, que es lo que hablábamos, chicas, ¿cierto? Sea intelectual o material, orientada a la consecución de un fin, ¿cierto? Finalmente, la labor que yo presto tiene un fin, ¿cierto? Y el fin es obviamente hacer un proceso como corresponde, ¿cierto? Ya sea administrativo, operativo, ¿cierto? De gestión, eh, como sea enfocado obviamente acorde a la labor que uno presta, ¿ya? Especialmente aquellos relacionados con la supervivencia y mantención de las personas y sus dependientes, ¿ya? Para que se encuentre regulado por el derecho del trabajo debe ser libre y voluntario. Ustedes saben que, bueno, eso está plasmado en la Constitución, ¿cierto? La libertad, obviamente, de poder elegir donde yo quiero trabajar, ¿cierto? Que es la libertad del trabajo. Aparte de estar inserto, obviamente, en el decreto con fuerza de ley número 1, que es el Código del Trabajo, también es una de las principales y de los derechos fundamentales e irrenunciables, ¿cierto? Que está inserto en la Constitución del país, ¿ya? Esta Constitución que van obviamente los constituyentes a trabajar nuevamente y la van a reestructurar, claro, ahí está inserto eso, libre y voluntario, o sea, usted es libre de elegir dónde quiere trabajar, ¿cierto? Si bien es cierto, usted al momento al momento de aceptar una labor, ¿cierto? O generar un contrato de trabajo con un empleador, si bien es cierto, usted genera un contrato, el cual obviamente tiene ciertas cláusulas que usted debe respetar, también usted puede cesar esas cláusulas cuando usted lo estime conveniente a través de una carta de renuncia, ¿cierto? Por eso se habla que es libre y voluntario, ¿ya? Porque finalmente, obviamente nadie lo obliga a usted a firmar el contrato, así que es voluntario, usted lo hace por cuenta propia, ¿cierto? Y es libre obviamente de respetar ese contrato, como también es libre de ponerle cese a ese contrato, ¿ya? Es de carácter personal. ¿Por qué es de carácter personal? Porque el contrato de trabajo lo firma usted, nadie más que usted, y usted es el que tiene que respetar esas cláusulas, obviamente, y hacer valer esas cláusulas frente a su empleador, ¿cierto? Por eso se dice que uno de los conceptos generales es que el contrato de trabajo es personal, ¿ya? Productivo, porque es productivo, porque finalmente tiene un fin, ¿cierto? Como decíamos, es productivo porque finalmente la razón de ser del contrato de trabajo siempre apunta obviamente a la labor que yo voy a cumplir y siempre está detallada y está inserta en una de las cláusulas importantes del contrato de trabajo, ¿cierto? Que es la razón de ser de la contratación en este caso, ¿ya? Y obviamente se plasma en un documento y se plasma en un documento por escrito, ¿ya? Está siempre cuando hay un contrato de trabajo, chicas, siempre está bajo el concepto de dependencia y subordinación, o subordinación y dependencia, como se le llama actualmente, ¿ya? Vale decir que usted en el fondo siempre va a tener una dependencia al empleador y una subordinación porque en rigor todo lo que usted genere dentro de la compañía o para que haya sido contratado va a estar subordinado por algún superior, en este caso, por alguna jefatura, por alguna gerencia, subgerencia, obviamente dependiendo de cada cargo, ¿ya? Y es prestador en el sector privado, ¿ya? Este concepto igual digamos que es un poco variado, ¿ya? Porque finalmente habitualmente se presta en el sector privado, siempre se habla de que los conceptos de derechos laborales siempre están abocados a lo que tiene que ver con el sector privado, porque finalmente sabemos que todo lo que tiene que ver con lo estatal en este caso, ¿cierto? Se rige por normativas y leyes de otros conceptos, ¿ya? Que conceptualmente obedecen obviamente a otro orden. Como en este caso en Chile nosotros tenemos dos tendencias, ¿ya? Una, que es obviamente toda la que corresponde al sector privado, que es regida netamente por el decreto con fuerza de ley número 1, que es el Código del Trabajo que ustedes conocen. Obviamente en donde están todas las normativas que nosotros tenemos que respetar al momento de ejecutar una relación laboral,
¿ya? En cambio, en el sector privado no se rigen, en este caso, por el decreto con fuerza de ley número 1, sino que ellos se rigen por un documento que se llama el Estatuto Administrativo, ¿cierto? Y el Estatuto Administrativo obviamente tiene también sus cláusulas. Si bien es cierto, nosotros podemos conjugar estos dos documentos, ¿cierto? Y lo más probable es que muchas normativas converjan en algún momento, ¿cierto? Siempre van a converger en los derechos fundamentales a nivel global que establecen obviamente ¿cómo se llaman? Las entidades internacionales del derecho al trabajo, ¿ya? Las que protegen obviamente las normativas universales que existen, ¿ya? Que todas estas en el fondo fueron plasmadas, bueno, si nos vamos un poco ya al análisis de la historia, todo esto casi partió con la revolución industrial que se generó en Francia, ¿cierto? Por allá, por la época medieval, ¿cierto? Debe ser por el 1700, 1800, creo. Tal vez incluso creo que estoy siendo generoso diciendo que fue en el 1700, tal vez fue un poco antes, ¿cierto? La revolución industrial. Ahí se fundaron los principios fundamentales y universales de los derechos del trabajo, ¿ya? En esa revolución, cuando en realidad el proletariado fue en búsqueda de los derechos laborales en ese tiempo en Europa, ¿ya? Características del derecho del trabajo, ¿ya? Estas son características del derecho al trabajo, estas son casi de nivel universal, diría yo. O sea, si ustedes van, no sé, ustedes pueden trabajar aquí, en Egipto, ¿cierto? En la India, en Europa, en Estados Unidos, y lo más probable es que estos principios ya estén insertos yo me atrevería a decir que en casi todos los países, ya, porque se rigen casi por las normativas universales que abocan, obviamente, desembocan en los derechos del trabajo, ¿ya? Uno de los más importantes es el principio protectorio, ¿ya? Para impedir abusos de las partes fuertes o superior representadas por el empleador, en este caso, ¿cierto? Sobre el trabajador, se concreta en 3 fórmulas: indubio pro operario, por el cual, si las circunstancias son dudosas, la resolución judicial debe beneficiar siempre al empleado. Es súper importante el indubio pro operario, chicas, porque finalmente si nosotros nos vamos a un juicio laboral, créanme, y yo se los digo por experiencia propia, porque yo he estado en un juicio laboral, lo más probable es que si tenemos obviamente los argumentos del empleador y los argumentos del trabajador, al momento del juez tener que ejecutar un veredicto, siempre va a tener que obviamente beneficiar en este caso al empleado, ¿ya? Porque al momento de, obviamente, hacer la comparativa en términos generales, como así la ley universal lo establece, el empleado siempre es más vulnerable que el empleador. Entonces, como tal, en este caso el juez siempre tiene que beneficiarlo, obviamente a través del indubio pro operario, tiene que obviamente siempre beneficiar en este caso al empleado, ¿ya? Dice, de las normas más favorables que consisten en aplicar cuando haya más de una norma jurídica que regule el asunto, ¿ya? La que sea más propicia al trabajador y de la condición más beneficiosa, que importa permitir pactar contratos de mejores condiciones, ¿cierto? Laborales que la ley contempla para no perjudicar, para que no sean perjudiciales, ¿ya? En este caso, el principio protectorio, chicas, siempre apunta obviamente a la protección, ¿cierto? Principalmente en este caso del trabajador, ¿ya? Así que es sumamente importante tenerlo en consideración, ya, porque digamos que uno de los principios fundamentales de los derechos del trabajo, ¿cierto? Está muy inserto a nivel mundial, ya, el tema de la protección al empleado. Por eso también se genera a raíz de esto, es donde se genera el sistema, obviamente, de las mutualidades, ¿cierto? De la protección al empleado, el derecho a la vida, ¿cierto? Y un sinfín de beneficios más que nosotros, obviamente, tenemos que tener siempre en consideración, pues. Aquí también donde nosotros decidimos si nuestra vida, sentimos que en nuestra labor, obviamente, en nuestra labor diaria, en nuestro trabajo, sentimos que nuestra vida se ve en peligro, nosotros podemos obviamente invocar una cláusula que está establecida en el Código del Trabajo y obviamente abandonar nuestras labores porque podemos aludir que en este caso nuestra vida corre peligro, ¿ya? También todo esto está obviamente en la protección del trabajador, ¿ya? Fundamentalmente apunta a eso, ¿ya? También tenemos los principios de irrenunciabilidad, ¿ya? Que todo contrato individual que menoscabe los derechos otorgados al trabajador por las leyes laborales, los estatutos especiales o los convenios colectivos de trabajo serán nulos en cuanto a las cláusulas que nieguen esos derechos, ¿ya? Finalmente, lo que apunta el principio de renunciabilidad es que finalmente hay ciertas cosas que están establecidas y están obviamente insertas dentro del contrato de trabajo, ¿ya? Que por más que yo genere y cree cláusulas por escrita y el trabajador me las firmen y obviamente sean en este caso cláusulas abusivas como le llamamos nosotros o produzcan un menoscabo para el trabajador,
habitualmente esas cláusulas no tienen mayor relevancia, quedan nulas, ¿ya? Por ponerle un ejemplo, eh, eh, si yo les una cláusula nula en este caso que podría yo a mí en Chile hoy día me establece que yo la jornada laboral en no de 6 días, en una semana de 7 días, ¿cierto? La semana obviamente está estipulada en 7 días, entonces la distribución laboral yo no la puedo distribuir en 7 días, tengo que distribuirla en un máximo de 6, ¿ya? Y en un mínimo de 3 a 4, distribuir las 45 horas. Si yo pusiera una cláusula en la que yo obliga a mi trabajador, obviamente, a generar una jornada mayor a las 45 horas que la ley establece, eso entraría en el concepto del principio de irrenunciabilidad, ¿ya? Porque yo estaría obviamente atentando contra lo que la normativa y la ley establece hoy día en Chile, que son las 45 horas semanales. Y si yo le dijera a mi trabajador, no, es que la verdad es que yo necesito que trabajes 48, entonces te lo voy a insertar en el contrato de trabajo que tú no vas a trabajar 45, sino que vas a trabajar 48 horas. Perfecto. Aunque yo llegue a un acuerdo con el trabajador, aunque yo le ponga obviamente en el contrato que él no va a trabajar 45, sino que va a trabajar 48 horas y yo le esté pagando tal vez 1 millón de pesos porque nosotros llegamos a ese acuerdo, finalmente es una cláusula abusiva, ¿ya? Y es una cláusula que obviamente produce menoscabo en función de que la ley establece otra cosa, ¿cierto? Que establece que son las 5 horas. Entonces, ese tipo de cláusula, usted las voy a agregar en el contrato, sí, efectivamente, porque usted es el que confecciona el contrato, ¿cierto? Usted lo está estructurando acorde a, a- acorde a los procesos y procedimientos que tiene dentro de su organización, ¿ya? Usted es libre de agregar y quitar. ¿Sí? ¿Alguien quiere decir algo? Sí, José, yo por acá, Dígame. sí, yo Nicole, en cuéntame. lo que es el contrato, mi experiencia, yo trabajaba con el artículo 22. Ah, pero ese está exento de marcaje, es Sí, el artículo 22 exento de marcaje. ¿Y qué cargo tenías, Nicole, cuando te ejecutaron el artículo 22? yo hacía cargo de administración. Administración, ya. Sí, Podríamos decir que efectivamente te están aplicando una cláusula errónea, diría yo, porque finalmente tú sabes que el artículo 22 solo se le puede aplicar en este caso a los gerentes, directores y obviamente que el cargo así lo implique, que sean trabajadores, en este caso que sean viajeros, ¿cierto? O que trabajen claro, obviamente en donde no se puedan controlar el horario de trabajo. sí. Para eso está creado el artículo 22. Y Tú igual dentro te de las regís por un horario, funciones, ¿no? sí, igual estuve 7 años trabajando por el artículo 22 y claro, y ¿Ya? las funciones que yo también hacía, aparte de estar en oficina, yo también tenía que salir a terreno. Ah, ya. Entonces ahí en cierto modo se Sí, está cumpliendo con un porcentaje importante del artículo 22, ya que en el claro, fondo teníais que hacer trabajo de terreno. Y estaba estipulado también dentro del contrato de trabajo, me imagino. dentro del contrato, sí, sí estaba estipulado. Pero a lo que voy Claro, yo de lo que tú nos estás comentando, que al fin y al cabo esas cláusulas que el empleador puede colocar por esta cosa, por esto otro, como tú dices, pues son cláusulas y está en la voluntad, la confianza que se tengan entre empleador y trabajador para que así se cumplan, porque si el trabajador eh, por cualquier motivo no lo puede realizar, yo pienso que no sería tampoco motivo de despido. Tendría que ser, como dices tú, los motivos que son por ley que uno puede llegar a despedir a una persona. exactamente, claro. O sea, claro, al momento de esas cláusulas, bueno, en términos generales, cuando uno aplica un sinfín de cláusulas, de hecho está la propiedad intelectual, hoy día hay un sinfín de cláusulas que se están aplicando dentro de los contratos de trabajo hoy día, que obviamente todos son en términos legales, habitualmente por lo general tienen hasta abogados que hacen los contratos hoy día Sí. dentro de las compañías, ¿ya? Yo en la empresa Pero, que estaba, disculpa, la empresa que estaba, ¿sí? como era de investigación de mercado, nosotros teníamos una ¿Ya? cláusula de no poder pasar la información a la competencia que nosotros teníamos. Ah, Así claro, sí, sí. era como Igual un que poco de espionaje industrial. No podíamos teníamos esa cláusula que no podíamos pasar ninguna claro, información a las otras empresas. sí es casi Pero la misma pasaba cláusula que que se la mayoría le... de mis compañeros se iban después a ¿Ya? trabajar a la A la competencia. Po. competencia, y se lleva Sí, su cartera de clientes para allá, po. y que pasaba lo mismo. Claro. Sí, bueno, sí, efectivamente pasa, sí, pasa, o se llevan su cartera de cliente y todo. Habitualmente la gente que trabaja en el área comercial pasa mucho, ¿eh? Con los product managers, ¿cierto? En este caso los brand managers, los que manejan marcas y todo, siempre andan Sí, con sus carteras de pasa eso. clientes por todos lados. Sí. Claro, O después recibíamos compañeros que eran de la competencia y trabajaban en la empresa de nosotros. Así se iba llevando. exactamente. Mismo ejercicio. Claro, por lo general uno genera protocolos a veces con las empresas que son más o menos asociadas al mismo rubro,
genera protocolos de no contratación, ¿eh? Donde efectivamente, o sea, yo no tengo, contigo nosotros trabajamos juntos, ¿cierto? Yo invierto en tu empresa, tú inviertes en la mía, pero podemos generar un protocolo de respeto del cual yo no quiero que trabajadores míos vayan a tu empresa ni tuyos vengan a la mía, para que mantengamos obviamente ese respeto comercial. También se pueden generar, pero obviamente eso son ya contratos con en otros ámbitos. Pero volviendo más o menos a lo puntual que tú destacabas, efectivamente se pueden poner un sinfín de cláusulas que pueden ser, obviamente, ustedes saben que el contrato no es unilateral, sino que es bilateral, siempre hay de mutuo acuerdo y es consensuado. Finalmente, a nadie nos puede imponer una cláusula, ni siquiera nosotros podemos firmar un contrato, un anexo de contrato que nos venga a cambiar una cláusula en el cual nosotros no estemos de acuerdo. Así que es importante tenerlo en consideración. Ahora, si nosotros evaluamos, en el caso de Nicole, nosotros evaluamos que finalmente esta cláusula que firmó Nicole, que era el artículo 22, en algún momento se vuelve abusiva, yo puedo obviamente a la entidad fiscalizadora hacer el reclamo correspondiente, porque finalmente nosotros en Chile tenemos como entidad fiscalizadora la dirección del trabajo y la inspección del trabajo, que obviamente son una, ¿cierto? La dirección se aboca netamente a lo que tiene que ver con la administración de todo lo que tiene que ver con el orden de las fiscalizaciones, y la inspección es la que hace el trabajo de terreno, ya esta es la que sale a fiscalizar, ¿cierto? La que anda dando vueltas por ahí, anda viendo que todo está en orden. Nosotros obviamente si en algún momento en nuestra vida laboral, María, cuénteme. José, una consulta. Dígame. Sí, Si claro. hacen un anexo del contrato de trabajo, ¿sí? Sí. Y el empleado no lo quiere firmar porque no está de acuerdo con esa cláusula que el patrono le está dando en un anexo, ¿es motivo para despido? Si usted no quiere firmar el anexo contrato en este caso. Exactamente. No es mi caso, O sea, pero le pasó a un conocido. Sí, lo que pasa es que digamos que se corta por lo sano. Pues finalmente yo, a ver, les voy a poner un ejemplo. Ustedes todas trabajan conmigo y trabajamos en la comuna de Cerrillo. Perfecto, a todas les queda bien, llevamos años trabajando juntos y lamentablemente yo por tema de crecimiento me tengo que ir a Huechuraba o a Quiricura, porque allá tengo una bodega más grande, vamos a trabajar todos, chiquillos. Yo tengo que avisarlo obviamente con 30 días de anticipación que nos vamos a cambiar, ¿ya? Efectivamente, les tengo que hacer firmar un anexo en el cual obviamente vamos a cambiar la cláusula, ¿cierto?, que indica dónde usted presta los servicios, ¿ya? Como es una cláusula obviamente del contrato de trabajo, y ustedes saben que el contrato es consensuado en este caso, y cada cláusula es consensuada, ¿cierto? Yo cuando obviamente firmo el anexo o firmo en primera instancia el contrato, acepto las cláusulas que traen el contrato, ¿ya? Sean abusivas o no, yo acepto, porque finalmente, como les reitero, o sea, si yo creo que una cláusula es abusiva, puedo reportarlo a la entidad fiscalizadora cuando corresponda, ¿ya? También tengo que obviamente atenerme a las consecuencias después de este reclamo, ¿ya? Usted es libre de no firmarlo, porque finalmente, si bien es cierto, yo en la cláusula de donde yo a usted le ratifico dónde va a prestar su servicio, dentro de esa misma cláusula le digo que finalmente yo puedo cambiar obviamente el origen de la prestación de servicios sin que esto produzca menoscabo para el trabajador, ¿cierto? En donde yo puedo cambiarme de dirección dentro de la misma zona y esto no debería producir menoscabo para usted. Pero finalmente ese menoscabo está entre comillas, porque si usted prueba que le genera menoscabo, usted efectivamente no puede firmar ese anexo de contrato, y yo después obviamente tengo que hacer los procesos legales que corresponden, que finalmente le avisé 30 días antes, usted no quiso, yo reporto hasta la dirección del trabajo, no tenemos acuerdo, y nuestro cambio es inminente, y nosotros nos vamos, y usted finalmente si no llega a acuerdo y no la despiden en ese momento, ¿cierto? Porque la empresa ya no va a operar ahí, ¿cierto? Entonces finalmente deberían pagarle su finiquito como corresponde, ¿cierto? Con todas las de la ley en este caso, ¿cierto? Con la cláusula que se debería aplicar ahí sería la por necesidades de la empresa, ¿cierto? Y obviamente invocar una reestructuración del área, aplicando eso, y deberían obviamente pagarle todo lo que corresponde, o sea, sus vacaciones proporcionales, su indemnización por años de servicio, de existir, ¿cierto? Y obviamente los días trabajados y todo lo que esté evaluado obviamente en dinero que se tenga que pagar acorde al despido que se está generando. Porque finalmente si yo no llego a ningún acuerdo y yo no quiero pagarle a usted el finiquito, usted tiene que seguir llegando a la dirección, esté o no esté la empresa, su contrato dice que ahí tiene que llegar y usted ahí va a llegar. Perfecto, y si la empresa ya está cerrada, la empresa ya no existe ahí, usted tiene que llegar a ese sector y reportar a la dirección del trabajo que usted llegó porque usted no estaba de acuerdo con el cambio, porque sí le produce menoscabo, porque finalmente para probar el menoscabo hoy día es tan simple como decir, yo me demoro media hora en llegar a mi trabajo y actualmente al local que nos vamos me voy a demorar 1 hora, y eso sí me produce menoscabo porque tengo que gastar más plata en locomoción, pierdo más vida familiar, ¿cierto? Entonces hay como aristas importantes para colgarse para probar el menoscabo hoy día.
digamos que hay que ser bastante proligio y bastante diligente cuando uno va en este caso, a invocar esas cláusulas, porque hoy día hay aristas de sobra para probar un menoscabo, ¿ya? Hasta 20 minutos pueden ser menoscabos, ¿cierto? Ya. Pues en el caso Porque finalmente, de hoy esta, día familiar, ¿cierto? ya, en este caso lo que sucedió fue que a él le hicieron el contrato en una empresa de alimentos en bodega, pero ¿Ya? decía que en cualquier momento que existiera la necesidad, él podía salir a Pioneta, ¿sí? ¿Ya? Que era. Ujú. Entonces, Sí. sí, él iba, cuando lo decían que fuera de Pioneta, él iba. Pero luego lo llamaron y le dijeron eso, y que por necesidades de la empresa necesitaban de que ya no estuviera más en bodega, sino en Pioneta. Entonces, que ¿Ya? le iban a hacer un anexo al contrato. Entonces, cuando él vio el anexo, el nombre del patrono era el mismo, pero el RU era otro. Y el nombre de la empresa, de la razón social, era otra. Entonces, él les dijo Estaban que cambiando, ¿ya? él les dijo que él no les podía firmar ese anexo porque él tenía que tener continuidad laboral, en ese caso, pues por ser Sí. extranjero, para poder con sus documentos, ¿sí? Y al menos Entonces, le estaban respetando al menos le estaban respetando la fecha de antigüedad del contrato anterior, ¿no? sí, en el contrato se la colocaron, le colocaron una cláusula donde indicaban que le respetaban su antigüedad. Ya. Entonces, y aparte, pues el sueldo le bajaba, o sea, de bodega a Pioneta, pues Ah. el sueldo le bajaba. Entonces, le dijeron, bueno, pues si usted no firma, lo despedimos. Y Mm. él, por el temor de no quedarse sin trabajo, él firmó. Firmó. Ujú. Ya. Claro. Bueno, en base a esto, chiquilla, lo que yo les puedo comentar es que, eh, en rigor, si yo no estoy de acuerdo con un contrato de trabajo, es como el despido injustificado. O sea, yo obviamente, a ver, si a mí me echan, ya, yo soy analista de recursos humanos, si a mí me echan y ponen otro analista, yo podría acusar despido injustificado. Yo cumplo mi trabajo, hago todas mis labores, llego a la hora que me dicen, me voy a la hora que indica mi contrato de trabajo y me están echando, pero finalmente me pueden echar a lo mejor porque finalmente a mi jefe no le gusta cómo trabajo nomás. Lo que yo entiendo lo que tengo que entender de manera conceptual cómo trabajar yo es que finalmente, ¿para qué voy a seguir trabajando con un empleador que no quiere que yo siga ahí, ¿cierto? Y si me paga obviamente todo lo que corresponde, si invoca la cláusula también correspondiente que necesidad de la empresa para pagarme lo que corresponde, yo finalmente tendría que tomar mis cosas, ver que los cálculos estén bien hechos, e irme y buscar una mejor opción laboral. Pero Es que efectivamente cuando incluso no hay un a él acuerdo, es que incluso a él le dijeron que, bueno, obvio, pues le colocaron que le respetaban su antigüedad, ¿sí? Pero también le sí. indicaron, él se fue y entonces luego regresó y habló con el patrono y le dijo que él no podía firmar también porque le perjudicaba para sus documentos. Entonces, que él tenía que hacerle el finiquito, que él no tenía problema de firmar la cláusula, de firmar un contrato nuevo para Pioneta, pero que le diera el finiquito con la empresa, o sea, con el que estaba para bodega. Ya, claro, bueno, y también digamos que una de las cláusulas abusivas es que finalmente yo no puedo tocar el sueldo, o sea, yo lo que sí puedo es subirte el Exacto, sueldo, pero jamás, desmejorar. jamás, Ajá. jamás, Nunca se exacto, puede jamás, desmejorar el empleador, exactamente. exactamente, jamás puedo bajarte el sueldo, o sea, eso no se puede, o sea, por más que yo Ajá. quiera, por más que lleguemos a un acuerdo, es lo que hablábamos con Nicole recién. Si bien es cierto estas cláusulas y estas normativas, yo puedo llegar a un acuerdo con mi empleador y efectivamente a lo mejor yo gano 2 millones y la cosa está mala, ¿cierto? Con la pandemia la empresa ya no está generando la plata que generaba anteriormente, ya no son las mismas utilidades. Entonces de 2 millones bajé a 1,5. Igual me sigue conveniendo, yo no quiero perder mi trabajo y llego a ese acuerdo, ¿ya? Pero finalmente si en algún momento de la relación laboral esto se torna complejo y veo que las utilidades de la empresa han aumentado y no disminuyeron como me lo planteó mi jefe, yo puedo ir y reclamarlo obviamente en la entidad fiscalizadora y decir que, claro, mire, yo llegué a este acuerdo y efectivamente yo firmé el anexo que me bajaran el sueldo porque como estamos en estado de emergencia, ¿cierto? Con esta pandemia a nivel mundial, pero esto yo lo acepté obviamente porque mi empleador me dijo que las utilidades habían bajado, pero esta empresa está con un crecimiento al doble, digo yo. Y en base a eso a mí vino y me mintió y me hizo firmar esto y yo obviamente porque yo quería seguir trabajando con él, porque yo estoy camiseteado, porque yo estoy motivado en esta empresa, acepté la baja de sueldo, ¿cierto? Pero al momento obviamente de llegar a la entidad fiscalizadora y a ordenar un poco el tema, obviamente van a caer las penas del infierno, porque yo no puedo meterme en los bolsillos del trabajador, no puedo bajar el sueldo. Sí puedo aumentarlo, pero nunca puedo bajarlo.
sea cual sea el acuerdo que yo llegue. Con Nicole igual conversábamos que finalmente estos acuerdos yo los puedo aceptar, sí, efectivamente los puedo aceptar, pero si en algún momento me llego a dar cuenta que finalmente yo soy el más desfavorecido, puedo recurrir a esta entidad fiscalizadora y esta entidad fiscalizadora hará valer los derechos como corresponden. Y también le hará saber al empleador que cometió un error grave, porque ese tipo de cosas no se hacen, ¿cierto? Y están obviamente normadas tanto por la Dirección del Trabajo como por los derechos fundamentales del trabajador. Entonces, finalmente termina siendo una cláusula abusiva y una cláusula nula, que puede estar por escrita y firmada, puede estar firmada hasta por el Papa, pero es nula si no está dentro de la normativa legal vigente, o sea. Ya. Ok, gracias, José. Finalmente, chicas, para resumir, sí, no, de nada. Para resumir, chiquillas, lo que yo les puedo decir, existen un sinfín de cláusulas y existen un sinfín de acuerdos a los cuales yo puedo llegar con mi empleador, ¿ya? Que pueden estar obviamente normados, que obviamente hay unas cláusulas mínimas que tienen que estar normadas en el contrato de trabajo, hay otras que no están normadas, ¿cierto? Y hay otras que pueden ir hasta por debajo, ¿cierto? Acuerdos, estamos en Chile, por acá existen muchos acuerdos por debajo, protocolos, por lo general hay gerentes generales que tú miráis la remuneración a través del sistema de RP que manejan las empresas y sale 5 millones, ¿cierto? Y habitualmente tú veis después que tiene ingresos por otro lado, unas protocolizaciones que entran por acá y por allá, y finalmente esos 5 son 10 o 15, ¿ya? Que se hacen así también para el manejo de impuestos, ¿cierto? Y todo esto que se maneja a nivel financiero y contable. Pero finalmente todos estos protocolos pueden estar normados o no por la ley. Finalmente yo como trabajador y como empleador podemos llegar a un acuerdo, sí, lo podemos mantener el acuerdo entre nosotros, sí, claro, hasta que yo diga, cierto, que efectivamente siento que están abusando de mí y recurro a esta entidad fiscalizadora para que haga valer mi derecho, ¿ya? Que finalmente si nos abocamos a lo que es Nicole en este caso, Nicole tenía un artículo 22, sí, efectivamente ella trabajaba en terreno, ¿ya? Pero a lo mejor yo en realidad había que profundizar un poco más en el tema y saber si efectivamente el artículo 22 está bien aplicado o no, porque finalmente el artículo 22 tiene que estar aplicado para ciertos cargos en especial, ¿ya? Y ciertos cargos con ciertas facultades también. Y una de las facultades que tiene que tener un artículo 22 es que no tiene que tener una subordinación o dependencia directa, ¿ya? Finalmente tú no tienes como una jefatura directa cuando eres artículo 22. Y efectivamente tu trabajo es casi 24/7, o sea, tú trabajas prácticamente en terreno. Por eso habitualmente los artículos 22 se le aplican a los directores, gerentes generales, gerentes de área, ¿cierto? Y en este caso a los product managers y vendedores de terreno, que habitualmente su trabajo es 100% terreno, ¿ya? Muchas empresas, chicas, ocupan el artículo 22 de manera errónea para ahorrar dinero. ¿En qué aspecto, dirán ustedes, se ahorra dinero con el artículo 22? ¿Qué creen ustedes? A ver, ¿en qué aspecto el empleador podría ahorrar dinero, ¿cierto? Aplicando artículo 22 a sus trabajadores. ¿Dónde creen ustedes? En el sueldo para el sobretiempo. Exactamente. Usted me acaba de decir justamente lo No hay horas que... extras. Eso, las horas Exactamente. extras no existen. Exactamente. Para eso el artículo aplica, muchos empleadores aplican el artículo 22 porque efectivamente este cargo requiere un trabajo extra. Está fuera de las 45 horas, voy a tener que invertir, obviamente, y ustedes saben que la hora extra va pago acorde al sueldo base, ¿ya? Si yo, no sé, gano 1.000.000, 1.500.000, la hora extra tiene que ir calculada en base a ese monto, ¿ya? En base al 1.000.000, 1.500.000, versus el factor, y podemos estar hablando que una hora extra puede llegar a valer entre 30 a 40.000 pesos, ¿cierto? ¿Cierto? Si vale 40, tengo ya cuánto. Una cifra impresionante. Puedo llegar a tener 400, 500.000 pesos en hora extra, ¿ya? Entonces ese es el tema. O sea, muchos empleadores abusan un poco del tema del artículo 22 y se lo aplican a trabajadores que efectivamente ni siquiera ganan, tampoco tienen sueldos tan inflados, tan elevados, y le aplican el artículo 22 y finalmente es netamente para no pagar hora extra, ¿cierto? Entonces también digamos que eso yo lo podría obviamente notificar a la Dirección del Trabajo. La Dirección del Trabajo obviamente hace su trabajo fiscalizando, ¿cierto? Pidiendo la documentación requerida, necesaria, los contratos, y analizando efectivamente si este trabajador efectivamente sale a terreno constantemente, si su trabajo efectivamente está acorde a lo que establece el artículo 22, y si no es así, lamentablemente se hace un conteo para atrás hasta 6 meses y todo lo que corresponde a hora extra se tendría que cancelar, ¿ya? Porque obviamente se generó una cláusula de carácter abusivo, ¿ya? Entonces, importante eso, chicas, también, bueno, por otro lado también como consejo les diría yo que finalmente si ustedes en algún momento les van a cambiar alguna cláusula del contrato de trabajo y ustedes no están de acuerdo, efectivamente es casi un 50% en que están con una patita fuera de una compañía, porque finalmente las compañías no van a cambiar su estructuración por un trabajador que no quiere firmar una cláusula o un cambio en este caso.
que se generan de repente a nivel transversal. A mí me pasó, les voy a contar a modo de experiencia en PC Factory. Yo trabajé 10 años en PC Factory, ¿ya? Es una empresa que tenía un puro dueño y después la compró una concesionaria, entonces pasó de ser limitada a sociedad anónima. Entonces tuvimos que ejecutar cambios en todos los contratos de trabajo. Todos los contratos tenían que estar por PC Factory S.A. y cambiar todos los que decían limitada. Entonces, en este caso, trabajador y todo, algunos se negaron en este caso a firmar esos contratos de trabajo, a cambiar, y solo era cambiar la razón social, ¿eh? No era mucho trámite, pero finalmente en ese transcurso de que varios se opusieron al tema, nosotros obviamente hicimos lo que la ley establece, ¿cierto? Mandársela por correo certificado, ¿cierto? Con notificación a la dirección del trabajo, informando que al trabajador se le hace llegar, dado que es su negación a firmar, nosotros le hacemos llegar el documento a través de correo certificado. Finalmente se cumple el plazo, ya nosotros tenemos que tener con la documentación al día, el trabajador no quiso, obviamente no está de acuerdo con esta cláusula, y efectivamente si no está de acuerdo con la cláusula y no está obviamente de acuerdo con los nuevos lineamientos de la compañía, tenemos que despedirlo. Claro, y ahí se aplica obviamente, nosotros siempre en PC Factory, por lo menos en ese aspecto era muy bueno, despedíamos con todas las de la ley. Perfecto. El cálculo del finiquito era por completo, indemnización por años de servicio, ¿cierto? En este caso, cálculo de las remuneraciones, pago de vacaciones proporcionales, vacaciones progresivas de existir, ¿cierto? Y todo tal cual corresponda, que así debiera ser en este caso. ¿Ya? Ya, chicas, voy a seguir, obviamente, compartiendo lo que tiene que ver con los derechos laborales y los vamos a seguir analizando. Ya sabemos lo que son los principios protectores y los principios de renunciabilidad, ¿cierto? Principio de la continuidad de la relación laboral. Si existen dudas sobre la continuidad de extinción del contrato de trabajo, se optará por la continuidad. Una aplicación de este principio está dado en los contratos a plazo fijo, ¿ya? Cuando el empleador omite la notificación del vencimiento y se convierte en un contrato por tiempo indeterminado. El principio de la continuidad laboral, chiquillas, corresponde netamente a la continuidad de un contrato de trabajo de carácter de plazo fijo, ¿ya? O sea, nosotros, dentro de la normativa legal, nosotros dentro de un año calendario en este caso, ¿cierto? De 365 días, de 12 meses, nosotros podemos generar solo 2 plazos fijos. No podemos excedernos de eso, ¿ya? Porque después de exceder estos 2 plazos fijos, el tercero pasa a ser automáticamente indefinido. Ya no tenemos un tercer plazo, ¿ya? Entonces, por eso yo como empresa tengo que saber estructurar, obviamente, y para eso es importante lo que habíamos analizado, aplicar las DNC, ¿cierto? Los descriptores y los perfiles, ¿cierto? Para obviamente poder evaluar si el cargo está siendo bien trabajado y está siendo bien ejecutado por nuestro candidato. Porque de ser así, yo podría estructurar, obviamente, en qué distribución podría yo posicionar estos 2 plazos fijos y obviamente para arrojar un resultado ya sea, no sé, sobresaliente, ¿cierto? Pleno, ¿cierto? El más idóneo para el cargo, para yo poder evaluar cada contratación que voy generando, ¿ya? Ustedes saben que, me imagino que esto lo manejan porque finalmente así se da obviamente en el trabajo hoy día en Chile, que cuando se les vence el contrato y no les dicen nada, ¿cierto? Hoy día estamos, no sé, a 31 de mayo y no me dijeron nada, yo aparezco el lunes a trabajar, perfecto, y paso automáticamente indefinido si no me hicieron firmar un segundo plazo, ¿cierto? ¿Lo entienden así, chiquillas? O sea, no sé si en el transcurso de su vida laboral así lo han visto, así lo han vivido. Sí. Claudia, Kerly, ¿quién primero? ¿Nadie? José, Nicole, sí, se entiende cuéntame. así que, claro, el contrato estaba de esa forma y tú te presentas a trabajar y pasas inmediatamente indefinido. Sí. Sí, pues. ¿Y qué pasa, Nicole, si efectivamente tu primer contrato no se vencía el 31 de mayo, ¿ya? Y tú aparecías a trabajar, no sé, el 3 de junio, el primer día hábil del mes siguiente, ¿ya? Y tú obviamente seguís trabajando, marcaste tu asistencia, ¿cierto? A través del biométrico, firmando el librito, no sé, dependiendo obviamente de la empresa en la que estés, y nadie te ha dicho nada, ¿cierto? Nadie te ha dicho nada, y pasan 5 días, tú sigues trabajando y después al contar de los 15 días después, te generan un nuevo plazo fijo, ¿cierto? Y el plazo fijo obviamente extiende tu primer contrato, que a lo mejor eventualmente en un principio era de 2 meses y te lo extienden por 2 meses más. ¿Qué pasa ahí? ¿Eso es legal? ¿Eso está dentro, obviamente, de los parámetros? ¿Eso es correspondiente? ¿Es viable que después de 15 días a mí me hagan un no quiera, me dieron el aviso, no me dijeron nada y vienen y nuevamente me ponen un nuevo plazo? Cuando yo sé
yo sé que ya obviamente venció el primer plazo y no me renovaron obviamente al día siguiente hábil el segundo plazo, automáticamente este contrato pasa a ser de carácter indefinido, ¿cierto? Sí. O efectivamente yo puedo firmar ese plazo, ¿sí? ¿Cómo lo No, harían no, ustedes? no se debería firmar ese plazo. Se tendría No debiera firmarse. No, Es- no. Exactamente, Nicolás, así debería ser. No debieran firmar ese plazo, chicas, después de 5 o 10 días de vencido, obviamente, la primera fecha del contrato, porque finalmente, en la presentación que estamos viendo, el principio de continuidad de la relación laboral invoca que finalmente, si yo tengo un contrato a plazo fijo, ¿ya? Este contrato a plazo fijo, si a mí no me lo notifican, obviamente, que yo llego hasta acá, o no me lo renuevan hasta el segundo plazo, pasa a ser automáticamente indefinido. O sea, ya la condición cambia, ya no es fija, sino que la condición pasa a ser indeterminada, o sea, ya pasa a ser el contrato que conocemos como el contrato indefinido, ¿ya? Y eso es importante que lo tengamos claro, ¿ya? Eh, bueno, el principio de la primacía de la realidad, ¿ya? Se debe tratar de desentrañar la verdadera relación entre las partes, nombres con que traten de hacerse aparecer, por ejemplo, un profesional independiente que presta servicios a la orden de un empresario, cumpliendo horarios y disponiendo para él habitualmente su fuerza de trabajo, siendo considerado trabajador dependiente, a pesar de que no perciba salario ni haya celebrado contrato de trabajo, sino que cobre a través de facturación honorarias como trabajador independiente, ¿ya? El principio de primacía de la realidad, chiquillas, apunta netamente a que lo que yo estoy diciendo, obviamente tiene que ir acorde a la realidad, ¿ya? Que finalmente, o sea, a ver, a mí esto aquí más o menos se invoca lo que yo les comentaba, los protocolos por debajo, los acuerdos que a lo mejor no están dentro del contrato de trabajo, pero sí los tengo a través de mi empleador como por un sector, para no, un sector poco legal, diría yo, que casi que oscila entre la ilegalidad, ¿cierto? Pero tengo estos acuerdos por acá, ¿cierto? Que no están estipulados y no están escritos en ningún lado. Es como, por ejemplo, eh, yo de legal, yo no puedo hacer más de 2 horas extras legales diarias, ¿ya? Porque así lo establece la ley, yo tengo mi jornada laboral diaria y yo puedo hacer sobre esa jornada, al terminar mi jornada, puedo hacer solo 2 horas extras. Si hago una tercera hora extra, eso está obviamente multado por la norma, está obviamente transgrediendo la ley y obviamente multado obviamente por la entidad correspondiente, ¿ya? Entonces yo tengo un acuerdo y llevo un libro Excel obviamente con las horas extras que hago aparte, entonces yo marco el libro y sigo trabajando y después yo obviamente esto se lo reporto a mi jefe y mi jefe me paga, ¿cierto? Después yo tengo un problema con mi jefe, no tenemos acuerdo y mi jefe no me quiere pagar esas horas, por ejemplo. Aquí yo tengo que ir de nuevo a invocar este principio de la primacía de la realidad, ya finalmente en donde se analiza en la realidad qué es lo que es, cómo fue y cómo está, y eso es lo que prima, ya, por sobre lo ilegal que yo estaba haciendo tal vez por el lado, ya, que es importante también que este principio se entienda, ya. Por ejemplo, ¿ustedes saben, chiquillas, cuál es el plazo legal para establecer un contrato de trabajo, ya sea de 30 días o mayor a 30 días? No, ¿cierto? Bueno, no tendrían por qué saberlo porque finalmente lo vamos a tratar ahora en la clase, ¿cierto? Eh, bueno, cuando yo hago, obviamente, los plazos que están establecidos, obviamente, para ejecutar los contratos de trabajo están establecidos entre 5 a 10 días, ¿ya? Finalmente, si yo estoy trabajando, obviamente, entro a trabajar a esta empresa y esta empresa no me hace el contrato de trabajo dentro de la fecha correspondiente y vienen recién a ejecutarme el contrato, no sé, 20, 25 días después de yo ya haber ejecutado mis labores. Eh, Me dijeron que mi sueldo iba a ser un sueldo X, ¿cierto? Y finalmente, cuando voy a firmar el contrato, el sueldo está muy por debajo de lo que habíamos acordado. ¿Ya? Perfecto. Yo puedo ir a esta entidad fiscalizadora que para eso están finalmente, para hacer respetar los derechos laborales que obviamente el empleador pasa a llevar habitualmente. Eh, Perfecto. Y llega el fiscalizador y me dice, perfecto, ustedes no ejecutaron el contrato de trabajo dentro de los plazos establecidos en la ley. Sí, efectivamente es así. Perfecto. Entonces aquí nosotros invocamos obviamente el principio de la primacía de la realidad, ¿ya? Entonces, finalmente lo que diga el trabajador va a ser lo que finalmente, en este caso, el fiscalizador va a recoger, siempre y cuando obviamente esté acorde a la realidad, ¿cierto? ¿Cuál es su cargo? Yo soy, no sé, un operario de picking. Ya, perfecto. ¿Y cuánto era la renta establecida que ustedes le ofrecieron? A mí me ofrecieron que me iban a pagar $1.000.000 por ejecutar esta labor. Perfecto. Eso obviamente escapa a la realidad, ¿cierto? Porque si tú haces un estudio de mercado, ¿cierto? Y analizas en el mercado, en empresas del rubro similar, y analizas cuánto gana, en este caso, el operario de picking, vas a ver que finalmente lo que está diciendo el trabajador también escapa. Entonces ahí es donde entra también a jugar y este principio que es sumamente importante, que siempre, cualquier determinación siempre va a estar ajustada a la realidad que se esté viviendo, ya sea comercial, ¿cierto? De la entidad hacia el trabajador o del trabajador hacia la entidad, ¿ya?
Siempre es importante que manejemos ese dato, chicas, ¿ya? Y el principio de la buena fe, ¿ya? La buena fe, la celebración del contrato laboral y su ejecución es requerida a ambas partes, es requerida a ambas partes. Esto implica deber de colaboración, respeto, solidaridad, fidelidad, honestidad y confianza. Aquí cuando hablamos de fidelidad es lo que hablamos más o menos con Nicole cuando nos planteaba que finalmente los trabajadores de su empresa se iban a la competencia y ahí la fidelidad se iba a la vez, ¿cierto? Porque finalmente se llevaba su cartera de cliente y todos los clientes iban con él y ahí empiezan un tema comercial ya un poco complejo con la misma empresa y ahí se pueden generar, bueno, situaciones de carácter comercial que pueden traer obviamente consecuencias entre las mismas empresas, ¿ya? Pero los principios de la buena fe siempre invitan obviamente a respetar lo que tiene que ver con la fidelidad, la honestidad y la confianza, ¿cierto? Que se genera entre el empleador y el trabajador. Pues, o sea, yo no sé, te cuidando los lingotes de oro y lo que espero es que nunca me los robes, pues, ¿ya? De eso se trata, o sea, a eso apunta, por eso el principio de fe es tan importante. Y ahí esto igual apunta un poco a lo moral y lo ético, ¿ya? Finalmente yo un contrato de trabajo, tengo que obviamente cumplir las labores que corresponden, pero obviamente todo va a depender de mi profesionalismo, ¿cierto? Y de la moral que finalmente invoca todos los principios que yo tengo desde que me formaron en mi familia, hasta lo ético, cómo yo ejecuto obviamente mis labores en función de cuáles son mis responsabilidades, ¿ya? El principio de la buena fe está inserto ahí, ¿ya? Y es importante que se entienda de esa manera. Ya, chicas, seguimos avanzando. Los participantes del derecho al trabajo. Bueno, finalmente, los participantes del derecho al trabajo, ustedes ya los conocen, chiquillas. Uno es el empleador, ¿cierto? La persona natural, el empleador, la persona natural o jurídica que utiliza los servicios intelectuales o materiales de uno o más personas en virtud de un contrato de trabajo, ¿ya? Ese es el empleador, ¿cierto? El que obviamente contrata los servicios, como acá se destacan, ¿cierto? Que de personas o varias personas, en este caso, en virtud de un contrato de trabajo, obviamente para ejecutar también una labor, ¿ya? El trabajador, toda persona natural, ¿cierto? Porque finalmente el trabajador siempre tiene esa connotación de persona natural, que preste servicios personales, intelectuales o materiales bajo la dependencia o subordinación y en virtud de un contrato de trabajo. Todo siempre, chicas, está en virtud de un contrato de trabajo, ¿ya? Después vamos a ver, obviamente, las diversas maneras de ver un contrato de trabajo, porque finalmente el contrato de trabajo, si bien es cierto, se tiene siempre que escriturar, al momento de no estar escriturado dentro de los plazos establecidos por la ley, nosotros de manera natural generamos un contrato de trabajo, con la normativa mínima establecida, ¿ya? También tenemos el Estado, y el Estado es lo que veníamos conversando, chiquillos, o sea, el Estado siempre es la participación, obviamente, en este juego que engloba al empleador, al trabajador y la empresa en términos generales. El Estado cumple un rol siempre abocado a la fiscalización o intermediario, ¿ya? Fiscalizador porque finalmente es el ente al que nosotros recurrimos cuando se están pasando a llevar las normativas y las leyes que la ley laboral establece, ¿cierto? Intermediario, por ejemplo, cuando tenemos algún tipo de negociación colectiva a través de un sindicato, ¿cierto? Un comité negociador, ¿cierto? En donde obviamente nosotros no tenemos acuerdos con el empleador y ahí él puede interceder de manera, obviamente, como un intermediario, ¿cierto? Para poder llegar al mejor acuerdo, obviamente, y no desembocar tal vez en huelga o en situaciones complejas, tanto para los trabajadores como para el mismo empleador, ¿cierto? La empresa, y obviamente la empresa, porque el empleador es, en este caso, es la personalidad jurídica, ¿cierto? El trabajador es la persona natural, el Estado como ente fiscalizador, y la empresa, ya la empresa en términos generales, que es toda organización de medios personales, materiales o inmateriales, ordenados bajo una dirección, ya esta dirección obviamente ejecutada por el empleador, ¿cierto? Para el logro de fines económicos, sociales, culturales o beneficios dotados de una individualidad legal determinada, ¿ya? Ese es el concepto en general. Estos son los que participan siempre en el derecho del trabajo, ¿ya? En este caso, esto engloba, obviamente, los que participan, obviamente, en los derechos del trabajo, ¿cierto? En virtud, obviamente, de un empleo, ¿ya? También destaqué las organizaciones sindicales, porque las organizaciones sindicales también hoy día son unas entidades jurídicas, ¿cierto? Que obviamente son creadas también por los trabajadores, ¿ya? En función de poder lograr una negociación colectiva, ¿cierto? Buscando siempre una mejora y respetando el, ¿cierto? También estas participan dentro del derecho del trabajo y participan también en la conjugación de lo que es la relación laboral completa, ¿cierto? En virtud, obviamente, de los trabajadores, el empleador, obviamente,
y como organización para poder defender y buscar siempre una mejora constante en el trabajo, ¿ya? De cada uno de los participantes del ejercicio del trabajo, ¿ya? En la lámina que estamos viendo, chicas, y con esta lámina vamos a tomar un descanso ya, al momento de, obviamente, de analizarla, ¿ya? Yo les destaqué que es una organización sindical, ¿ya? Porque habitualmente nosotros sabemos en términos generales lo que es un sindicato, ¿cierto? Sabemos que es una entidad jurídica creada por los trabajadores, obviamente para buscar una mejora constante, ¿cierto? Y negociar de manera colectiva, ¿cierto? A través de una propuesta fundada, ¿cierto? Desde los principios del trabajador hacia el empleador, ¿ya? Yo le adjunté aquí dos conceptos que nosotros tenemos que conjugar para poder llegar y obviamente desenmarañar lo que es un sindicato hoy día en Chile. Ya en términos generales y técnicos, las organizaciones sindicales se fundamentan en el principio de la buena fe, reconocido expresamente por el Código del Trabajo en su artículo 303. ¿Ya? En el artículo 303 del Código del Trabajo, ustedes van a desprender todo lo que es, en términos jurídicos, un sindicato. Las partes de negociar la fe cumpliendo con las obligaciones y plazos previstos en las disposiciones siguientes, sin poner obstáculos que limiten las opciones y entendimiento entre ambas partes. ¿Ya? Eso es en términos técnicos. ¿Ya? Bueno, en términos, diría yo, no tan técnicos, sino que en términos funcionales y organizacionales, como se entiende habitualmente, diría yo, en la jerga habitual del sindicato, para la mayoría de la gente, un sindicato es una organización de trabajadores para defender y mejorar las condiciones de sus afiliados con respecto a sus salarios, pensiones y prestaciones. El movimiento sindical frecuentemente practica la política de conciliación de clases, ¿ya? Finalmente, en función de buscar mejoras, ¿cierto? En cuanto a los salarios, ¿cierto? Pensiones, prestaciones, beneficios, ¿cierto? Conciliación de clases. Cuando hablamos de conciliación de clases, lo que espera obviamente es nivelar un poco el tema entre el trabajador y el empleador, ¿cierto? Porque finalmente nuestra empresa puede tener utilidades millonarias y finalmente los sueldos que tenemos en el mercado son los más bajos. Entonces, un sindicato lo que busca es eso, ¿ya? De hecho, nosotros, en términos conceptuales, chicas, lo que tenemos que entender es que al momento de ir a solicitar algo a nuestro empleador, ¿qué creen ustedes que es mejor? ¿Que yo vaya a negociar mi sueldo solo o que yo lo haga de manera colectiva? Siempre digamos en términos generales, y yo creo que una muestra de esto es el estallido social, ¿ya? Ustedes saben que nosotros hace 2 años vivimos un estallido social, ¿cierto? Que finalmente presionó mucho al Estado, ¿cierto? Y en base a eso también se fueron generando ciertos beneficios también en este caso, para la gente en términos generales en Chile, ¿ya? Entonces, eso también nos indica que finalmente cuando yo lo hago todo de manera colectiva, ¿cierto? En este caso, para ir a negociar, siempre es mejor negociar de manera colectiva que ir solo y presentarse ante tu empleador, ¿cierto? Porque finalmente puedo yo entrar a la oficina y decirle, jefe, ¿sabe que yo finalmente, pucha, no sé, me descresto trabajando por usted, yo estoy aquí de sol a sol, poniéndole el hombro y la verdad es que quería pedirle un aumento de sueldo? Y el empleador te va a decir, no, no hay aumento de sueldo, en estos momentos no puedo darte un aumento de sueldo y si no te gusta, la puerta es bien ancha. ¿Ya? Entonces el empleador por lo general puede tener esa perspectiva, ¿cierto? Desde el punto de vista del análisis del contexto, dado que entró solamente un trabajador, ¿cierto? Y yo tengo 100, entonces a mí en términos generales, si yo me posiciono en este caso en el lado del empleador, un trabajador que me venga a pedir un sueldo, yo fácilmente le puedo decir que no y a mí no me va a repercutir en la producción de mi compañía. Pero si de los 100 entran 70 y me vienen a pedir las mismas condiciones, yo tengo que analizarlo de mejor manera, ¿cierto? Porque finalmente ahí la producción sí que se me puede ir a las pailas. Entonces, eso me deja entrever que finalmente siempre negociar de manera colectiva es mucho más beneficioso que hacerlo de manera personal, ¿ya? Por eso yo me atrevería a decir, y con esto obviamente me estoy amparando, ¿cierto? En los derechos fundamentales universales, ¿cierto?, de los derechos de los trabajadores, en decir que las organizaciones sindicales son una muy buena medida para buscar mejoras en las organizaciones y en las empresas en Chile, ¿ya? Siempre, obviamente, buscando la protección, ¿cierto?, como está destacado acá, la protección, ¿cierto?, a través de una negociación, ¿cierto?, para poder llegar al mejor acuerdo, ¿ya? Que es lo principal, chicas, ¿ya? Siempre tenemos que entenderlo en términos conceptuales, que negociar de manera colectiva, ¿cierto? Siempre va a ser mucho más beneficioso y lo más probable es que también seamos escuchados que cuando entramos solo a una oficina a negociar de manera personal, ¿ya? Por eso los sindicatos en este caso son una arista muy importante dentro de las organizaciones hoy día laborales, ¿ya? Siendo las 8, chiquillas, nos vamos a ir al break, ¿ya? Y seguimos analizando.
Ya, chicas. Bueno, ¿qué es una organización sindical? Ya lo acabamos de ver, ¿cierto? En términos generales, obviamente siempre las organizaciones sindicales obedecen netamente a lo que es buscar siempre una mejora, ¿cierto? Del punto de vista de los trabajadores hacia el empleador, ¿cierto? Y también obviamente nos da el orden jurídico para poder negociar de manera colectiva, ¿ya? Estructura sindical. Bueno, esto yo no se los voy a leer, chiquillos, porque finalmente es pura materia, ¿eh? Así como que la pueden leer, pueden tomar la PPT y todo. Finalmente, esto que yo les puse acá en la misma presentación es para que ustedes cuando la descarguen la puedan leer. Obedece a cómo podríamos estructurar un sindicato, ¿cierto? ¿Cuáles son los requerimientos mínimos, ¿cierto? En base a la cantidad de trabajadores, cuál es el porcentaje que la ley me exige, obviamente, para que en este caso, mi organización sindical pueda operar, ¿cierto? ¿Cuál es el requerimiento en cuanto a porcentajes también? ¿Ya? Obviamente todo va acorde también a la dotación general de la compañía, ¿cierto? Cuáles son también los plazos de negociación, ¿cierto? Cómo son las asambleas también que obviamente dan origen a la estructura administrativa de este sindicato, ¿cierto? Porque el sindicato o las organizaciones sindicales son de orden jurídico, ¿ya? Al momento de ejecutarse y tener la connotación de orden jurídico, tienen que tener una directiva, la cual la directiva obviamente tiene que llevar un control administrativo de todos los movimientos que haga este sindicato, ¿ya? Porque todo lo que es organizaciones sindicales también manejan dinero. Entonces, como manejan dinero, obviamente también tienen que todos los movimientos que se hagan transparentarlos, ¿cierto? Transparentarlos. Y para eso tienen sus directivas, ¿cierto? Para eso tienen un presidente, ¿cierto? Un secretario, un tesorero, un delegado, ¿ya? Y cada uno de ellos obviamente cuenta con el fuero correspondiente también. Todos los sindicatos obviamente se llevan a cabo, ¿cierto? En la misma dirección del trabajo, ¿cierto? Y obviamente en la misma dirección del trabajo, en este caso, eh, en términos generales, sí, la dirección del trabajo es la que notifica al empleador de que finalmente el sindicato de la empresa tanto se creó. Estos son los actores que participaron, los que firmaron, y firmaron obviamente estos ministros de fe, y ese ministro de fe el que... ¿Sí? ¿Quién dijo yo? Yo, acá, una consulta. Ya, Adriana, cuénteme. Sí, el sindicato, ¿qué tan relacionado está con el recurso humano? Me imagino que muy ligado porque todas las cláusulas, todo lo que llega al sindicato tiene que pasar por el Departamento de Recursos Humanos. Exactamente. El sindicato está 100% ligado con el recurso humano, diría yo, porque finalmente todo lo que desemboca en los derechos de los trabajadores, ¿cierto? Desemboca en lo contractual, ¿ya? Y como todo desemboca en lo contractual, finalmente todo lo contractual se ve con recursos humanos: contrato de trabajo, beneficios, reglamento interno, remuneraciones, ¿cierto? Bonificaciones, pago de hora extra, se están pagando bien o no la hora extra. Finalmente el sindicato también opera como casi un ente fiscalizador interno, ¿cierto? Desde los trabajadores hacia la compañía y cómo está obviamente ejecutando sus procesos administrativos, si lo está haciendo bien o no. Entonces, claro, en este caso de Adriana, las organizaciones sindicales tienen mucho que ver con el recurso humano. Yo diría que son los interlocutores principales, ¿ya? Finalmente, siempre los sindicatos terminan obviamente terminan en mucha comunicación con los departamentos de recursos humanos, porque todo se origina ahí. Ahí se origina la relación contractual, ¿cierto? De hecho, en el departamento de recursos humanos, puntualmente en el departamento de remuneraciones, tú tienes que procesar los descuentos sindicales, ¿ya? Porque siempre existe una cuota sindical que está ligada, obviamente, a la mantención de esta personalidad jurídica o de este ente jurídico que es finalmente el que eh, se preocupa de administrar, obviamente, en este caso, todos los requerimientos de los trabajadores que estén afiliados, obviamente, a este sistema, ¿ya? Ya entiendo, que nunca he trabajado en una empresa con sindicato. Un sindicato, sí. No. Sí, habitualmente en muchas compañías el sindicato no es muy bien visto, ¿ya? Porque, bueno, si bien es cierto acá en Chile, así como también la política está media manoseada, el tema de los sindicatos también, ¿ya? Sobre todo con el tema de los fueros, ¿ya? Porque hay unos fueros que, obviamente, que en este caso tiene la directiva, que goza la directiva de un sindicato, ¿cierto? En donde se vuelven casi intocables. La única forma en este caso, de llegar a la terminación de un fuero, ¿cierto? A desaforar, ¿cierto? A un directivo sindical, siempre tienes que terminar con un juez, obviamente. Obviamente, como medios de prueba, tienes que tener medios de prueba sólidos para poder, obviamente, desaforar a alguien
a alguien con ese tipo de protección, ¿ya? Sí, eso es lo que tiene que ver con los sindicatos, su formación, su constitución, ¿cierto? Y su estructura, ya en términos generales. Aquí la pueden, obviamente, todo lo que pueden desprender acá es, en términos generales, cómo se originaría o cómo se estructuraría, obviamente, un sindicato y cuáles son los requisitos que la ley establece, obviamente, para darle forma a estas organizaciones, ¿ya? Ahora vamos a analizar los elementos del contrato de trabajo, ¿ya? Los elementos del contrato de trabajo, las partes o sujetas a la relación laboral, una es el trabajador, ¿cierto? Elementos que caracterizan al trabajador, los cuales son que es persona natural, ¿cierto? Ya dijimos que obviamente uno como trabajador es una persona natural que firma un contrato, presta servicios personales, ¿cierto? Yo no puedo firmar un contrato y mandar a mi hermano a que preste los servicios, no corresponde, no es legal, eso no debe hacerse, ¿ya? Servicios materiales o intelectuales, ¿cierto? Y bajo dependencia o subordinación y dependencia, ¿cierto? Siempre tiene que estar bajo esos conceptos. En virtud, obviamente todo está en virtud de un contrato de trabajo, ¿cierto? Y el empleador es el que otorga las prestaciones de servicio, ¿cierto? Y las remuneraciones. ¿Qué son las remuneraciones? Las contraprestaciones en dinero y las adiciones en especies avalables en dinero que debe percibir el trabajador del empleador por causa del contrato de trabajo. En rigor, todo este concepto técnico que yo le acabo de describir es el sueldo, ¿ya? El sueldo pactado en el contrato de trabajo, ¿ya? Eso es lo que debe recibir en este caso el trabajador. La subordinación y dependencia, chicas. Aquí está el concepto que yo les decía, es tan importante, ¿cierto? Porque finalmente cuando nosotros no tenemos un contrato estructurado, ¿ya? O finalmente nuestro empleador tal vez puede desconocer este contrato y nosotros a través de ciertos conceptos que se pueden generar obviamente en nuestro diario laboral, podemos probar que existe subordinación y dependencia, por ende, de manera natural se suscribió un contrato de trabajo al momento que yo entré a esta compañía, sin haberlo firmado obviamente previo, sin haber una firma o una escrituración previa, ¿ya? Mediante la subordinación y dependencia yo de manera natural puedo probar que existe una relación laboral, ¿ya? Dice, la subordinación o dependencia puede determinarse por medio de la exigencia de determinadas circunstancias concretas como serían la continuidad de los servicios prestados, ¿cierto? En este caso la subordinación y dependencia en función de la continuidad de los servicios prestados, obviamente, es cuando usted presta servicio, ¿cierto? No le renovaron su contrato o no hay nada por escrito que estipule que usted llegó hasta acá de acuerdo a lo que fue contratado, la continuidad obviamente sigue y persiste, porque existe subordinación y dependencia, ¿cierto? Las obligaciones de asistencia, ¿cierto? Un medio también de subordinación y dependencia es, en este caso, la obligación de la asistencia. O sea, ustedes saben que hoy día en Chile no hay ninguna empresa que no tenga un sistema de control, en este caso, de control de asistencia, ¿cierto? Desde el librito que nosotros firmamos todavía con el lápiz, hasta los biométricos, hasta los con tarjeta, ¿cierto? Creo que hay hasta unos que con reconocimiento facial también, unos sistemas de asistencia, ¿ya? La obligación de acatar órdenes e instrucciones en el desempeño de sus funciones, ¿cierto? O sea, basta con un correo que a mí me manden, José, hoy día tienes que dejar todas las bonificaciones listas. Entonces, ese es un medio de prueba también para yo, obviamente, ratificar que existe subordinación y dependencia. El sometimiento a supervigilancia, claro, o sea, finalmente es porque yo tengo un supervisor en este caso que está constantemente dirigiendo mi labor, ¿ya? Esa es como la supervigilancia. El sometimiento a controles de diversa índole, ¿ya? Por ejemplo, si yo, no sé, el empleador no tengo estructurado un contrato de trabajo, nunca me enroló en el sistema reloj control y no tengo cómo probar, finalmente hasta el acceso de la portería puede ser un medio de prueba para yo corroborar que efectivamente hay subordinación de independencia y hay un vínculo laboral, ¿ya? Por eso se habla de los sometimientos a controles de diverso índole, porque usted, por ejemplo, si entra a una compañía y desconocen que trabajó esos 3 días, usted va y finalmente el guardia le anotó los datos cuando usted entró y al día siguiente le volvió a anotar los datos cuando usted entró. Entonces, efectivamente, eso es como un medio de prueba también para destacar que hay una subordinación y dependencia. O sea, usted entró a trabajar estos 3 días, o sea, su empleador no los puede desconocer, ¿ya? La obligación de rendir cuentas del desempeño. La obligación de rendir cuentas del desempeño finalmente es cuando a mí me ponen objetivos, no sé, mensualmente tengo que vender a lo mejor 20 millones y vendí un poco menos, pero lo reporto a través de un correo, ¿cierto? O a través de un informe de gestión, ¿cierto? Y finalmente ahí es donde están obviamente controlando mi desempeño, también es un medio de subordinación y dependencia. Y los elementos señalados que son ejemplos. Eso, claro, los elementos señalados solo son ejemplos, claro, o sea, pueden existir. Finalmente estos son los que ustedes pueden desprender de una relación laboral,
pero también pueden existir otros más, ¿ya? Que también se pueden ir gestando, obviamente, en el transcurso de que avanza la relación laboral en este caso, ¿ya? Eso es la subordinación y dependencia, ya que es un concepto bastante amplio, ya, y es como un medio de prueba, chicos, para chicas, eh, en este caso, ¿cómo se llama? Para probar que efectivamente ustedes están trabajando para este empleador, ¿ya? Porque finalmente la subordinación y dependencia en este caso viene a potenciar en este caso viene a potenciar, en este caso a transparentar la relación laboral en virtud de la falta de un contrato de trabajo, ¿ya? Porque finalmente muchas veces pasa que los contratos no son escriturados dentro de los plazos establecidos. Se puede dar efectivamente que el contrato, el contrato, por ponerle un ejemplo, el contrato es por 20 días, ¿ya? Yo voy a trabajar para esta empresa por 20 días. El contrato, cuando es menor a 30 días, tiene que estar estructurado dentro de los primeros 5 días, desde que el trabajador empieza a prestar servicio. Entonces, no se escrituró y estamos en el día 10 y este empleador decide cesarme, ¿cierto? Y como decide cesarme, ¿cómo pruebo yo efectivamente que existe un vínculo laboral, ¿cierto? A través de la subordinación y dependencia. Yo, mediante estos conceptos que les acabo de leer, yo puedo determinar que efectivamente existe una subordinación y dependencia, y en esta subordinación y dependencia yo pruebo que efectivamente había un vínculo laboral. Al momento de existir un vínculo laboral, existe un contrato de trabajo que no es tangible porque nunca lo regulamos, ¿cierto? Nunca me hicieron firmar un contrato de trabajo, entonces no es tangible, es intangible, pero es por su razón de ser, por existir el vínculo laboral, existe un contrato de trabajo con los requerimientos mínimos, ¿cierto? Que la ley establece. Por eso es tan importante estos conceptos. Ahora vamos a pasar a la clasificación del contrato de trabajo. Es lo que yo les comentaba, chicas, en cuanto a las partes, existen dos tipos de contratos, que son los contratos individuales y los contratos colectivos. Los contratos individuales son efectivamente los contratos que ustedes firman, ¿cierto? De manera personal, ¿ya? A través, obviamente, del instrumento físico, ¿cierto? En donde yo voy y firmo el contrato de trabajo, en donde obviamente yo soy la persona natural y mi empleador es la personalidad jurídica, ¿ya? Y los contratos colectivos, que son en este caso, habitualmente los contratos colectivos se generan siempre a través de los organismos sindicales, o bien estos organismos que también se crean paralelo a los sindicatos, que son comités negociadores, ¿ya? En donde también pueden negociar de manera paralela. Estos dos tipos de contratos hoy día se encuentran en el sistema laboral chileno, ¿ya? En cuanto a su duración, ya tenemos contratos a plazo fijo, ¿cierto? Que los contratos a plazo fijo, como yo le explicaba, bueno, finalmente igual yo, dentro de la estructura de todo lo que tenemos que abordar dentro del curso, chicas, yo tengo una clase dedicada netamente a lo que es el contrato de trabajo, ¿ya? Entonces ahí es donde vamos a desenmarañar y vamos a desglosar todo lo que tiene que ver con el contrato de trabajo, ¿ya? Sus cláusulas, sus aristas, los requerimientos mínimos, ¿cierto? Las cláusulas abusivas, las cláusulas nulas, ¿cierto? Lo que establece obviamente en la normativa el decreto con fuerza de ley número 1, lo que establece la Constitución, que también está inserta dentro del contrato de trabajo, y todo eso. Ya va a ser una clase abocada netamente a eso. Nosotros, en cuanto a la duración de los contratos, tenemos los contratos que son a plazo fijo, que es lo que les explicaba yo, que dentro de 12 meses los contratos a plazo fijo se pueden generar solo máximo 2, ya, porque el tercero pasa a ser automáticamente indefinido. Ese concepto, chicas, siempre tienen que entenderlo de manera importante, ya, porque ustedes, yo entiendo que algunas ya están insertas en el mercado laboral, y las que no han podido insertarse prontamente, que me imagino que lo van a hacer. Siempre tienen que manejar estos estándares que son propiamente tal de la legislación laboral, y que obedecen obviamente a la duración y la extensión de los contratos de trabajo, ya que dentro de un año ustedes no les pueden generar más de 2 contratos a plazo fijo, ¿ya? Si yo generara un segundo contrato a plazo fijo que excede los 365 días o excede los 12 meses, automáticamente ese pasa a ser de carácter indefinido, no plazo fijo, ¿ya? Por eso es tan importante tenerlo claro, ¿ya? También tenemos los contratos por hora o faena, ¿cierto? O los trabajos servicio determinados, ¿ya? Que esto finalmente yo lo contrato, no, por ponerle un ejemplo, o sea, contraté a cinco maestros yesero, ¿cierto? Y necesito que me enyesen hasta el piso 5. Perfecto. Ese contrato va a durar hasta que enyesen hasta el piso 5, ¿ya?
ellos terminan de enyesar el piso 5 y yo le doy término a ese contrato de trabajo, ¿ya? Ese contrato de trabajo fue por trabajo o servicios determinados, ¿cierto? O por obra faena, ¿cierto? La faena tanto dura aproximadamente 3 meses, pero la faena va a terminar cuando terminemos la cancha número 3 del sector B del edificio tanto, ¿cierto? O por obra, finalmente la obra se estipula de acuerdo a la planificación que se estableció con la inmobiliaria. Esta obra va a terminar en aproximadamente 9 meses, perfecto, 9 meses dura ese contrato. Que habitualmente si yo le pongo fecha siempre es un contrato de plazo fijo, ¿eh? Cuando es por obra faena siempre está con una glosa que le llaman, ¿ya? Una glosa o finalmente es como un concepto que le da término a este, ¿cierto? Y el contrato de duración indefinida que ustedes lo conocen ya por defecto, que finalmente yo puedo escriturarlo o no, o sea, si yo escrituro el contrato de carácter indefinido, bien, o sea, en términos legales siempre es bueno que esté escriturado para efectos de fiscalización o en este caso, en términos administrativos, siempre es importante tener la documentación completa del trabajador, pero finalmente si el segundo plazo fijo venció y yo nunca le dije nada al trabajador, se entiende, ¿cierto? Se entiende que automáticamente él pasa a condición indefinida, ¿cierto? Por lo que habíamos visto anteriormente, que es el principio de continuidad de la relación laboral, ¿cierto? Que finalmente ahí es donde yo desprendo que todo contrato a plazo fijo que no se notifique dentro de la fecha correspondiente pasa a ser automáticamente de carácter indefinido, ¿cierto? Indefinido obviamente es que no tiene una fecha de término, ¿cierto? Pero se puede caducar obviamente si el trabajador tiene algún incumplimiento grave del contrato de trabajo o bien si el empleador por alguna razón decide darle término, ¿cierto? Siempre y cuando esté fundada dentro de las normativas que la ley establece. Chicas, dudas, consultas hasta el momento de lo que hemos visto de los contratos, los sindicatos, ¿cierto? Cómo se establecen las normativas. ¿Que se les genera alguna duda, consulta? No, José, el Perfecto. el contrato colectivo, la verdad no lo entendí mucho. ¿No entendió lo que es el contrato colectivo? Yo le Ya explico, mire, no. el contrato colectivo, ya a diferencia del contrato individual, ¿cierto? Claro. Es un contrato que se genera entre una, dos, tres o más personas. ¿Ya? Ya. Habitualmente el contrato colectivo, claro, habitualmente se gesta originalmente en los comités negociadores o bien en las organizaciones sindicales, ¿ya? En donde este contrato, no sé, va a estipular ciertos beneficios y ciertas modificaciones o cláusulas que se le van a generar, obviamente, a todos los trabajadores que están afiliados en este comité negociador, ¿cierto? Y obviamente se gesta un contrato en el cual firman todos los trabajadores y también firma el empleador, ¿cierto? Y es un acuerdo, obviamente son cláusulas que se abordan en común acuerdo con el empleador y los trabajadores, y a eso le llamamos acá en Chile un contrato colectivo. Ya, gracias. ¿No? Y otra Claro. cosita, en los contratos por obra se les coloca una fecha de culminación, ¿sí? Aunque sea por obra. Sí, los contratos que son por obra o faena, en este caso, mi estimada, habitualmente no se les pone una fecha, se les pone una glosa de término, ¿ya? Como Ya. les reitero, es súper importante que lo entendamos de esta manera. Todos los contratos a plazo fijo tienen una fecha determinada, ¿ya? Sí. Por ejemplo, por decir, Ángela entra a trabajar con nosotros el 1 de enero y su contrato vence el 31 de mayo, ¿ya? Ese tiene una fecha concreta, una fecha de caducidad. Yo el 31 de mayo tengo que, si no notificarle el mismo día, tal vez notificarle el día antes, que efectivamente su contrato no va a ser renovado, ¿ya? En este caso, los contratos por obra faena, o en este caso por una razón determinada, ¿cierto? Siempre van de la mano con una glosa en este caso, ¿ya? Habitualmente se dan mucho en la construcción este tipo de contratos, en la minería, ¿cierto? En donde yo estipulo ciertas labores que se van a cumplir, y cuando esas labores se cumplan, yo obviamente ahí le doy cese al contrato de trabajo. Yo me atrevería a decir que el contrato por obra faena o por servicios determinados te genera en este caso una condicionante que es un poco más manejable, ¿cierto? Porque finalmente yo en la glosa puedo poner que efectivamente cuando terminemos el pilar número 3 del edificio número 4, posicionada en el piso 4, claro, yo puedo ir analizando si efectivamente se dan esas condicionantes para darle cese al contrato o no. Entonces, le puedo hacer un seguimiento mayor, ¿cierto? La fecha no, la fecha en concreto me obliga a que yo tengo que notificarlo dentro de esa misma fecha. En cambio, el por obra faena, la glosa me permite tener cierta amplitud y cierto análisis antes de cesar o bien renovar este contrato nuevamente. Ah, ok, ya, gracias. Perfecto.
Reitero, chicas, ¿tienen dudas, consultas en relación a los temas que hemos tocado hasta el momento, que tienen que ver con las organizaciones sindicales, ¿cierto? Los derechos del trabajo, los derechos fundamentales, los tipos de contrato que podemos tener, ¿cierto? O algo que esté relacionado con los conceptos que hemos visto. ¿Todo bien hasta el momento? Perfecto. El silencio lo doy yo por aceptado. El contenido del contrato de trabajo. Bueno, si bien es cierto, chicas, como les dije, yo en algún momento voy a abocar una clase completa a lo que tiene que ver con el contrato de trabajo. Ahora les voy a dar como ciertas aristas de lo que tiene que ir dentro del contrato de trabajo, ¿cierto? En términos generales, básicamente, ¿ya? ¿Ya? El contenido del contrato de trabajo, el contenido netamente jurídico del contrato de trabajo, desde el punto de vista del empleador, contiene un poder de dirección. ¿Por qué contiene un poder de dirección? Porque al momento de yo ejecutar un contrato de trabajo con el empleador y el trabajador, ¿cierto? Cuando se gesta hay un poder de dirección. Finalmente el empleador es el que dirige cuáles van a ser las labores del empleado en este caso, ¿cierto? La potestad disciplinaria, ¿cierto? La administración para poner sanciones. O sea, la potestad disciplinaria desde el punto de vista del empleador, a mí me permite obviamente sancionar a mi trabajador si efectivamente está incumpliendo con las normativas internas, ¿cierto? Que yo establecí en el contrato de trabajo o bien en el reglamento interno que es un brazo del contrato de trabajo, ¿ya? Esa es la potestad disciplinaria en términos jurídicos. El lus variandi. Aquí tengo otro concepto que yo sé que también está abocado al latín, ¿cierto? El lus variandi que me permite obviamente generar unos cambios unilaterales dentro de un contrato de trabajo, eh, pero obviamente que la ley me establece que son uno que otro, ¿ya? Son lo único. Yo me puedo obviamente amparar en el lus variandi para ejecutar, me atrevería a decir que uno o dos cambios, ¿cierto? De manera unilateral, ¿cierto? Que obedecen netamente a lo que tiene que ver con el cambio de la zona y a la estructura horaria que yo pueda tener con mis trabajadores, ¿ya? Es la única opción que el empleador en este caso puede ocupar, ¿cierto? Para poder generar un cambio dentro del contrato de trabajo que sea de manera unilateral, en donde él toma la decisión de hacerlo, ¿ya? Y en donde nosotros como trabajadores no tenemos mayor injerencia, ¿ya? No podemos oponernos a este tipo de cambio. Si él invoca el lus variandi, que está dentro de la normativa de la ley vigente actual en Chile, ¿ya? Número 4 es el deber del ejercicio de la potestad del mando, ¿cierto? Que finalmente es como la potestad disciplinaria, pero esta es la potestad del mando. Finalmente, él es el que manda, él es el que me dice qué tengo que hacer yo, él es el que me dice hay que cumplir, estos son los objetivos, ¿cierto? Hay que respetarlo, hay que hacerlo a través de estos parámetros, ¿cierto? Y yo tengo que obviamente seguirlos paso a paso, ¿cierto? Porque el contrato me obliga a hacerlo así, ¿cierto? Y el deber de la continuidad de la relación laboral. Obviamente el deber de la continuidad de la relación laboral siempre y cuando todo esto, estas aristas anteriores se cumplan, ¿cierto? Porque finalmente el deber de la continuidad de la relación laboral siempre va a depender de mi empleador, quiera o no quiera, tenga contrato indefinido o no tenga. O sea, si en algún momento él dice que la continuidad laboral llega hasta acá y la relación laboral llega hasta acá, sea cual sea la razón, ¿cierto? Siempre y cuando todos los pagos, ¿cierto? Y todo esté liquidado como corresponde, no debería haber ningún problema y deberíamos seguir siendo tan amigos como siempre, ¿cierto? Y yo debería obviamente revisar y que todo esté en orden y en base a eso deberíamos llegar en común acuerdo para generar una salida, ¿cierto? Y un cese a la continuidad laboral que nosotros manteníamos, ya que se originó cuando firmamos el primer contrato de trabajo, ¿cierto? Desde el punto de vista del trabajador, ya en términos jurídicos, el deber jurídico de la obediencia, ¿cierto? Si finalmente contiene el poder de la dirección el empleador, yo tengo que jurídicamente ser obediente, ¿cierto? Obediente en este caso es donde tengo que respetar cuáles son las labores, ¿cierto? Hasta dónde está el alcance de mi cargo y hasta dónde puedo llegar yo según mi cargo y según esté establecido, ¿cierto? En el contrato de trabajo, porque finalmente ustedes saben que el contrato de trabajo no contiene las tareas que yo tengo que ejecutar, sino que solamente en el contrato aparece el cargo. Por eso es tan importante, chicas, lo que nosotros vimos en clases anteriores, que es el descriptor de cargo, ¿ya? Aquí juega un rol importante, porque finalmente yo necesito revisar si efectivamente mi cargo está acorde a las tareas que estoy ejecutando. ¿Cómo lo hago yo? Perfecto, si me voy a revisar mi contrato de trabajo, voy a ver que mi contrato dice asistente de recursos humanos, ¿cierto? ¿Y cómo sé yo cuáles son las tareas del asistente de recursos humanos? Tendría que ir a revisar el descriptor de cargo y el descriptor me va a arrojar cuáles son las tareas que están asignadas a este cargo, ¿cierto? Entonces, por eso las empresas que tienen descriptores de cargo y tienen perfiles de competencia,
tienen súper claro cuáles son las labores que tienen que ejecutar cada uno de sus trabajadores. Y también sería importante para nosotros, porque finalmente yo como trabajador puedo exigirle a mi empleador que me dé un descriptor de cargo, porque yo necesito saber cuáles son las tareas asociadas a mi cargo. Finalmente yo soy asistente de recursos humanos y usted todos los días me manda a que le sirva un café y a lo mejor ni siquiera está dentro de las funciones que yo debería cumplir, ¿cierto? ¿Y dónde lo puedo obviamente desglosar yo eso? Dentro del descriptor de cargo, ¿cierto? En donde obviamente ahí se plasman todas las tareas que tiene que ejecutar el cargo que obviamente está plasmado en mi contrato de trabajo, ¿cierto? El segundo punto importante desde el ámbito jurídico es el deber de la responsabilidad, ¿cierto? El deber de la responsabilidad, ¿cierto? Al yo cumplir, ¿cierto?, los requerimientos mínimos que plasmé en el contrato de trabajo, yo tengo que venir a trabajar los días que mi contrato lo estipula, ¿cierto? Tengo que trabajar de acuerdo al horario que me establecieron, ¿cierto? Tengo que revisar mi liquidación de sueldo en función de lo que a mí me ofrecieron, ¿cierto? Y que está plasmado también en mi contrato de trabajo. Tengo que respetar, obviamente, todas las normativas internas de la compañía, ¿cierto? Que me las entregaron a través del reglamento interno, ¿cierto? Que sabemos que el reglamento interno es un brazo del contrato de trabajo, ¿cierto? Es tan importante como el contrato de trabajo. Si ustedes se dan cuenta, dentro de una compañía, firman el contrato de trabajo y detrásito del contrato de trabajo siempre firman el reglamento interno. Al momento de firmar el reglamento interno, yo me doy por entendido que todas las normativas, ¿cierto?, internas, todas las prohibiciones y todas las sí, todas, me atrevería a decir que todas las prohibiciones y sí, no, que ahí aparecen todas las prohibiciones, todas las normativas legales que se establecen en una estructura organizacional. Entonces, finalmente ahí está como todo lo que no pusieron dentro del contrato de trabajo, también lo puedo encontrar en el reglamento interno. ¿Ya? Entonces, en función de eso, ahí está mi deber de responsabilidad como trabajador, ¿cierto? De cumplir con todo lo que mi empleador espera y requiere de mí, ¿cierto? Ahí está todo inserto, ¿cierto? Y está por escrito y plasmado, ¿cierto? En normativas internas de la estructura de cada organización. Y tercero sería el derecho a la resistencia, el derecho de defensa. Acá en el derecho a la resistencia, chicas, es un concepto súper importante porque yo, cuando iniciamos los conceptos que íbamos a tratar hoy día, yo les dije que finalmente, amparándome obviamente en el derecho a la vida, que está fundado obviamente en los conceptos universales, ¿cierto?, de los derechos del trabajo, cuando yo determine que efectivamente mi vida puede estar en riesgo al momento de ejecutar una labor, yo puedo ejercer el derecho de resistencia, ¿cierto? Y el derecho de defensa. Y ese derecho de defensa me dice, no, efectivamente yo no voy a ejecutar esta labor porque veo que mi vida está en riesgo. ¿Cómo se le ocurre a usted como empleador mandarme a limpiar, ¿cierto?, los vidrios por fuera del piso 25 si ni siquiera tengo un arnés, ¿cierto? Y veo también que efectivamente, o sea, el andamio que me tiene puesto está todo endeble, los cables se ven gastados, y usted quiere que me suba a limpiar las ventanas, no, no puedo. Ahí yo ejerzo el derecho de resistencia, que finalmente me permite obviamente ampararme en los derechos fundamentales, ¿cierto? En el derecho a la vida, ¿ya? En donde yo veo que obviamente con ocasión del trabajo, ¿cierto? Mi vida puede correr peligro, ¿cierto? Y yo me niego obviamente a ejecutar las labores, ¿cierto? Que contraproducentemente, al yo negarme a ejecutar mis labores también, lo digo contraproducentemente porque obviamente estoy haciendo una falta grave al contrato al no ejecutar las labores que me están mandando y que obviamente están insertas en mi contrato de trabajo, pero finalmente yo invoco que la cláusula del derecho a la vida, ¿cierto? Que está inserta tanto en la legislación como en la Constitución, ¿cierto? En los derechos fundamentales de las personas incluso, ¿ya? Por eso es tan importante el derecho a la resistencia, ¿ya? Y también, chiquillas, se puede invocar, no sé, yo puedo tener en este caso, un cargo de carácter administrativo y me mandan a lavar los baños del gerente y tampoco tiene mayor injerencia, o sea, no tiene nada que ver con el cargo que estoy ejerciendo. También puedo ahí tener la potestad de invocar el derecho a la resistencia, ¿ya? Solamente a defenderme en cuanto a mis derechos, que siento que se están siendo pasados a llevar, dado que no se está respetando lo que dice el contrato de trabajo. ¿Dudas, consultas, chicas, en base a los contenidos del contrato de trabajo en términos jurídicos? ¿Algo que les meta bulla? No, está claro, José. ¿Sí? Perfecto, chicas. Sí, está claro. Bueno, súper. Ahora vamos a tocar los contenidos económicos patrimoniales del contrato, ¿ya? Nuevamente, desde el punto de vista del trabajador, tenemos que descartar obviamente las obligaciones de prestar servicio, ¿cierto? O sea, en este caso, en términos económicos,
sabemos que nosotros tenemos que prestar servicio, obviamente, para lo que nos contrataron, y si nosotros un día no vamos a prestar ese servicio, obviamente también se meten en mis bolsillos y me descuentan los días, ¿cierto? Por eso se habla del patrimonio económico del contrato de trabajo, ¿cierto? El deber de la asistencia, en donde yo tengo que presentarme los días que mi contrato así lo establece, ¿cierto? Y el deber de la permanencia, ¿cierto? Que también el deber de la permanencia obedece obviamente al deber de la asistencia, o sea, en rigor, si yo falto tres días en el mes y no tengo justificación alguna, el trabajador me puede echar por la cláusula de no concurrencia, ¿cierto? El único, en este caso, chicas, para que ustedes igual lo tengan presente, el único documento legal que te exime de tu trabajo y se le puede llamar como un descanso en términos legales es la licencia médica, ¿ya? Ningún otro documento en términos legales justifica una ausencia, ¿cierto?, a sus labores acorde a lo que establece el contrato de trabajo, ¿ya? Y desde el punto de vista del empleador, las obligaciones de remunerar los servicios, ¿cierto? O sea, mi empleador está obligado, ¿cierto?, a remunerarme los servicios prestados, ¿cierto? Y las obligaciones del acceso a remunerar, ¿cierto? Sí, así que se entienden los dos conceptos. Desde el punto de vista del empleador es súper importante la remuneración, ¿cierto? Siempre y cuando esté obviamente abocada a la asistencia y a la permanencia del mismo trabajador, o si no también se va a ver, va a ir en desmedro también la falta de compromiso del trabajador, ¿cierto? La ausencia injustificada o los atrasos reiterados de un trabajador como mala conducta en este caso pueden ser sancionadas a través del reglamento interno o bien desde el punto de vista del empleador, el económico patrimonial, para yo ejecutar descuentos obviamente desde su liquidación de sueldo por no haber concurrido obviamente a su trabajo. El contenido ético y jurídico del contrato, ¿cierto? Desde el punto de vista del empleador, el deber del respeto, ya hablábamos, o sea, finalmente tiene que existir un respeto entre el trabajador y el empleador. Si bien es cierto, yo como trabajador no puedo venir a faltarle el respeto, ¿cierto?, a mi empleador, ¿cierto? Tengo que tratarlo obviamente con respeto siempre y en este caso es súper importante mantenerlo, ¿cierto? Y desde él hacia mí también, ¿cierto? No puede venir a gritonearme ni a decir que lo hice mal y tratarme mal o producirme menoscabo en mis labores. Y el deber general de la protección. Como empleador yo tengo que proteger a mi trabajador, ¿cierto? Entonces es un deber sumamente importante, sí, y es ético y jurídico, ¿cierto? Porque finalmente si yo pongo en riesgo la vida de mi trabajador y a raíz de alguna mala decisión como que tomé yo como empleador y lo mandé a hacer algo sin los medios de protección necesarios y a él eso le generó un accidente de carácter grave o bien la muerte, yo obviamente tengo un deber ético y jurídico en el cual voy a tener que cumplir, obviamente, y pagar como corresponde, ¿cierto? Y como la ley lo establece ante esa situación. Por eso es tan importante la protección desde el punto de vista del empleador hacia sus trabajadores, ¿cierto? Y el deber de dar ocupación efectiva al trabajador. Esto de dar el deber de ocupación efectiva al trabajador es súper simple, chica. Es tan simple como que a ti te contrataron, no sé, para administrar ¿cierto? Los ingresos, ¿cierto? Todos los ingresos de una compañía, ¿cierto? Y finalmente estáis haciendo todo lo contrario, no se le está dando una ocupación efectiva al trabajador, o sea, el mismo trabajador se siente menoscabado porque a mí me contrataron para hacer una labor y me tienen haciendo otra, ¿cierto? Entonces es sumamente importante en términos jurídicos que yo respete, obviamente, para qué fue contratado el trabajador y efectivamente le dé la ocupación que corresponde, ¿ya? Por eso es tan importante el cargo que a mí me emiten dentro del contrato de trabajo, ¿ya? Y siempre el cargo tiene que estar obviamente muy bien descrito, ¿cierto?, en cuanto a sus tareas, para yo obviamente darle forma, ¿cierto?, al esquema de trabajo que voy a tener por cada uno de los cargos que tengo estructurados dentro de mi organización. Por eso es tan importante el deber de la ocupación efectiva del trabajo. Desde el punto de vista del trabajador, tenemos el deber del respeto, ¿cierto?, que ya lo hablamos, que nuestro trabajador obviamente nos debe respeto, ¿cierto? El deber del cuidado, ¿cierto? Tanto como yo lo cuido como empleador, él también se debe cuidar también y no tener acciones temerarias, ¿cierto? Que le pueden generar algún accidente de carácter grave o tal vez que le puedan provocar hasta la muerte, ¿cierto? Estas acciones temerarias que, por ejemplo, no sé, estoy subiendo al tercer piso a limpiar unas ventanas y finalmente no me puse arnés porque no, yo sé que puedo, me afirmo de la baranda tanto y finalmente te puedes resbalar y puede desencadenar en un accidente muy grave, ¿ya? Entonces, si bien es cierto el deber de generar la protección desde el punto de vista del empleador, también desde el punto de vista jurídico, desde el trabajador también existe el cuidado, ¿ya? Tanto en la infraestructura como los elementos que me ofrece en este caso mi empleador para ejecutar mis labores, como el cuidado personal que yo tengo que ejecutar también cuando yo hago mis labores diarias.
el deber de la diligencia, ¿cierto? Siempre hay que ser diligente cuando uno hace su trabajo, ¿cierto? Siempre tiene que llevar una línea, hay que hacer el trabajo como corresponde, concreto, bien hecho, ¿cierto? Como nosotros sabemos, hay que ser diligente para ejecutar las tareas. El deber de la fidelidad, que obedece un poco también a lo que hablábamos en primera instancia cuando partimos la clase con Nicole, que tiene que ver con la filtración de información, ¿cierto? Nosotros manejamos información de carácter confidencial y tenemos que tener cierta fidelidad a nuestro empleador y no podemos andar divulgándola tanto por los pasillos ni como con la competencia, ¿cierto? Y el deber de la probidad, ¿ya? La probidad, chiquilla, es una palabra súper importante que se ocupa en términos concretos en la administración, sobre todo en la administración de recursos humanos, que obedece netamente, la probidad obedece netamente a lo que tiene que ver con los insumos que nosotros podemos manejar. Si manejamos, obviamente, si somos de la parte de finanzas y estamos en tesorería, manejamos plata, ¿cierto? Si trabajamos en la parte operativa, manejamos elementos, insumos, ¿cierto? Y si manejamos también, en este caso, desde el punto de vista del recurso humano, manejamos también dinero, que es intangible, ¿cierto? Pero también manejamos el sistema de las cuentas y manejamos las remuneraciones, entonces también tenemos que llevarlo con mucho cuidado. La probidad siempre apunta como, en este caso, a la malversación, ya sea de fondos, ¿cierto? O al robo de especies, ¿cierto? Si la probidad apunta a eso, ¿ya? A las faltas graves que se pueden generar en relación, obviamente, a lo que yo estoy administrando dentro de mi labor, ¿ya? También lo vamos a tocar en profundidad cuando entremos netamente en el contrato de trabajo y obviamente cuando nosotros damos término a una relación laboral y cómo lo hacemos a través de la falta de probidad, ¿ya? Que es un concepto bastante, digamos que es un concepto bastante recurrente, sobre todo en las empresas de carácter operativo, pero que en la práctica, chicas, no se ocupa casi, no se ocupa. Yo, en mis 15 años de experiencia, me atrevería a decir que jamás en mi vida he hecho un finiquito de trabajo por falta de probidad, ¿ya? Porque hoy día para probar un robo, tienes que darte. Imagínense ustedes que en términos legales, ni siquiera las cámaras son medio de prueba para probar que efectivamente se consumó un robo dentro de mi compañía. Entonces, bueno, también vamos a entrar en profundidad cuando nos toque ver en concreto lo que es el contrato de trabajo, ya que finalmente termina siendo una lista importante. Estipulaciones del contrato de trabajo, ¿cierto? Estas deberían ser las estipulaciones mínimas que tiene que tener un contrato, chiquilla, ¿cierto? ¿Ya? En términos generales, un contrato tiene que tener lugar y fecha de celebración, ¿cierto? La individualización de las partes con indicaciones de la nacionalidad, fecha y nacimiento e ingreso del trabajador. Cuando se habla de la individualización de las partes, estamos hablando netamente de lo que es la parte jurídica, ¿cierto? Que en este caso es el empleador, y la parte natural, que es el trabajador. Y las indicaciones de la nacionalidad, obviamente, tenemos que saber. ¿Por qué tenemos que saber la nacionalidad del trabajador? ¿Por qué creen ustedes, chicas, que debemos saber qué nacionalidad tiene el trabajador? A ver, ¿quién sabe? ¿Quién dijo yo? ¿Quién se atreve a responder? ¿O quién tal vez tiene conocimiento de que es importante llevar un control de esto? Adriana. Sí, bueno, en parte porque lo leí, que las empresas tienen que tener un porcentaje de ciudadanos chilenos en este caso y un porcentaje de extranjeros. No sé si va por ahí. Sí, exactamente. De hecho, a eso apunta. Por eso es importante tener ese dato, porque según lo que establece la normativa chilena, nosotros como mano de obra nacional tenemos que tener de la dotación completa un 85%. ¿Ya? Y el 85% tiene que ser mano de obra nacional. Y el otro 15% se puede distribuir, obviamente, en mano de obra extranjera. Y creo que para empresas con menos de 25 trabajadores también hay alguno, o aplica sí, claro. todo. Sí, efectivamente, también aplica también para empresas con menor cantidad de trabajadores, pero nosotros siempre tenemos que tener en consideración que por eso es tan importante insertar cierto ese dato en el contrato de trabajo, porque al momento de hacer un levantamiento y obviamente en términos porcentuales tener claro cuál es nuestra dotación, cierto, de extranjero y nuestra dotación de mano de obra nacional, y tenemos que tener claro para el conteo cuál es la nacionalidad de cada uno, por eso tenemos que destacarla ahí, ¿ya? Perfecto. Determinación de la naturaleza de los servicios y del lugar o ciudad en la que hayan de prestarse. Esto también es importante, chiquillos, porque finalmente tenemos que saber cuál va a ser nuestra labor, ¿cierto? Y la labor siempre está ligada al cargo que nosotros nos van a plasmar en el contrato de trabajo.
la ciudad en la que haya que prestarse. O sea, finalmente tenemos que establecer la zona en donde se van a prestar estos servicios, ¿ya? Porque finalmente dentro de la zona a mí me pueden mover, sí, efectivamente me pueden mover dentro de la misma zona, pero obviamente tiene un rango de distancia esto, ¿ya? Pues si yo tengo trabajador y yo te contrato para trabajar en Santiago, yo no puedo llegar y moverte y llevarte a Rancagua o a Concepción a trabajar, porque efectivamente yo no puedo hacer ese cambio, no me puedo ni siquiera parar en el Luz Variandi para ejecutarlo, ¿ya? Porque ahí estamos hablando de cambios de zona, ¿ya? El monto, ¿cierto? La forma y el periodo de pago de las remuneraciones. Bueno, las remuneraciones siempre tienen que ser pagadas dentro del mismo mes en las cuales se ejecutaron las labores. Eso es importante que lo entiendan. Y el monto siempre tiene que estar establecido. La duración y la distribución de la jornada de trabajo. Ustedes saben que la distribución de la jornada de trabajo son 45 horas que no pueden exceder máximo de 6 días, ¿cierto? En una semana de 7, ¿cierto? Y la duración, obviamente, la duración es el plazo, en este caso, del contrato de trabajo, que bien puede ser por hora faena o bien puede ser ejecutado en términos de plazo fijo. O también puede ser un contrato indefinido, si finalmente yo soy el que le da, en términos conceptuales, el orden al contrato de trabajo. El plazo del contrato, ¿cierto? Los demás pactos que se acuerdan en las partes, ¿cierto? Todos los demás pactos que se acuerdan en las partes son las cláusulas que yo pueda ir insertando dentro del mismo contrato de trabajo, ¿cierto? Las prestaciones adicionales en especie. ¿Cuáles pueden ser las prestaciones adicionales en especie, ¿cierto? Puede ser, por ejemplo, el estacionamiento, que yo también lo quiero posicionar, obviamente, en el contrato de trabajo, ¿cierto? El cheque restaurante que lo voy a entregar de manera mensual por día efectivo trabajado como prestaciones, ¿cierto? Lugar de procedencia del trabajador, ¿cierto? Lugar de procedencia, de dónde viene el trabajador, ¿ya? Que también es importante. En este caso es la dirección del trabajador, ¿ya? Tiene que estar también plasmada ahí. Aquí está el luz variandis, ¿ya? El luz variandis, facultad que tiene el empleador para, en determinadas circunstancias, alterar el contenido de este, se refiere a 3 aspectos. ¿Ya? El luz variandis, chiquillas, en términos legales, le da la facultad al empleador para cambiar de manera unilateral ciertos conceptos. Y estos conceptos son alterar la naturaleza de los servicios, ¿ya? Esa es una. La otra es alterar el sitio o recinto donde se prestan los servicios. Lo que yo le hablaba, ¿cierto? Yo te voy a cambiar, perfecto, te voy a cambiar de comuna, pero esto no debería generar menoscabo para ti. Y si efectivamente genera menoscabo, tú tienes que probar ese menoscabo. Obviamente la dirección del trabajo y la inspección del trabajo están obviamente para hacer valer ese derecho, ¿ya? Y la alteración de la jornada de trabajo, siempre y cuando la alteración sea de media hora, ¿ya? No puede ser más. Yo no puedo cambiarte un turno completo, o sea, no puedo decir, no, perfectamente tú trabajas de lunes a viernes de 9 a 6 y ahora me vas a trabajar de lunes a viernes de las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde. No, yo no puedo hacer ese cambio, ¿ya? El loop variante solo me permite generar un cambio de media hora, que pueden ser 15 minutos a la salida y 15 minutos a la tarde, ¿ya? Solo me permite. Y la alteración de la naturaleza de los servicios, obviamente los servicios que tú prestabas eran de esto y te puedo venir a cambiar el cargo siempre y cuando también esté también un poco ligada al cargo que tú ejecutabas, ¿ya? Ese es el loop variante. La capacidad, ¿cierto? La capacidad de la contratación o la capacidad de los derechos laborales siempre está regida también por lo que se establecen en las normativas internacionales, ¿cierto? De los derechos laborales y también las normativas internas que tiene cada país, pues, ¿cierto? Que en nuestro país se rigen por el decreto con fuerza de ley número 1, que es como ustedes conocen habitualmente, el Código del Trabajo, ¿cierto? Las capacidades son la contratación de menores, sí, efectivamente podemos contratar menores, pero no menores de 15 años en este caso, ¿cierto? Creo que son 14,11, ¿ya? Las prohibiciones, ¿cierto? Existen ciertas prohibiciones, las cuales obviamente están insertas también en las cláusulas irrenunciables, ¿cierto? O estas cláusulas abusivas que pueden generar nuestro empleador. Las sanciones también. Las prohibiciones y las sanciones, chiquillas, habitualmente, desde el punto de vista del empleador hacia el trabajador, siempre las pueden encontrar en el reglamento interno, ¿ya? El reglamento interno tiene todas las prohibiciones y las sanciones que puedan tener en términos organizacionales una compañía, ¿ya? La nacionalidad de los trabajadores, obviamente, uno de los derechos fundamentales y al momento de yo contratar, y no es discriminatorio, es que finalmente si yo tengo la dotación, como recién lo hablamos con nuestra compañera, tengo la dotación de extranjeros ya excedida, y en este caso no puedo contratar obviamente a un extranjero claramente porque ya mi dotación está al máximo, o sea, yo ya no puedo, ahora solamente la mano de obra que puede entrar puede ser mano de obra nacional, ¿cierto? Y el contrato de trabajo de los extranjeros, que finalmente también es un tema que vamos a tocar, chicas, porque el contrato de extranjero tiene ciertas cláusulas también que tienen que ir expuestas ahí, sobre todo cuando tienen permiso para trabajo, ¿cierto? Y no tienen, en este caso,
bueno, cuando los extranjeros solamente llegan con el pasaporte, yo también sí les puedo generar un contrato de trabajo, pero ese contrato de trabajo obviamente tiene que ir con ciertas cláusulas, ya no es un contrato normal, no es como el contrato que le hago a cualquier trabajador chileno o a cualquier extranjero que tiene sus papeles al día. También están las visas sujetas a contrato, entonces cuando ya son visas sujetas a contrato también tiene que cláusulas especiales que también las vamos a analizar más adelante, ¿ya? Esas son las capacidades también que tenemos desde el punto de vista de los derechos del trabajo. Esa sería nuestra presentación de hoy, chicas, en donde obviamente hicimos como un paso por toda la normativa, ¿cierto? Y los derechos del trabajo. En términos legales también vimos las aristas más importantes desde la legislación, ¿cierto? Hacia el cumplimiento de las normativas en términos generales en la relación laboral, ¿cierto? También pasamos también por, eh, por conceptos generales de lo que son las organizaciones, ¿cierto? Ya sean los empleadores, los empleados y las organizaciones sindicales, ¿cierto? Y cómo el Estado también participa en esta conjugación, ¿cierto? O en este englobamiento, ¿cierto? De la relación laboral, en donde siempre el Estado, a través de sus entidades, ¿cierto? Como son la Dirección del Trabajo y la Inspección del Trabajo, participa como ente fiscalizador y ente mediador, ¿cierto? En el caso de algún tipo de negociación colectiva que pueda existir en donde no haya ningún tipo de acuerdo, ¿ya? Bueno, esa fue nuestra presentación, chicas.